que bueno, nosotros lo estudiamos, nosotros digamos que lo analizamos, vemos qué es lo que hay nuevo, por ejemplo, este espacio es para eso, pero también es como también un espacio como de reflexión, sobre todo para aquellos de todos nuestros pacientes que llegan al laboratorio buscando un buen resultado, buscando el resultado pues que va a ser verdad, pero que sobre todo también nosotros pues debemos estar preparados para poder apoyar, para poder darle al médico lo que ocupa el laboratorio clínico y sobre todo en miras a eso, no en miras en, en este caso al mejoramiento de la detección de esas patologías, pero sobre todo también pues del avance de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Y sobre todo también en la parte pues del apoyo a los médicos que pues tanto ocupan de nosotros también, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, cuando hablamos con el químico dijimos, bueno, pues si va a haber ya una sesión de la función renal, ya ustedes estuvieron viendo la urotelina, y ahora vamos a ver la función que tiene el laboratorio en la parte de los avances y retos en el diagnóstico desde el laboratorio clínico. Entonces, pues vamos a hablar pues básicamente de las pruebas que ya conocemos, por ejemplo, la urea y la creatinina, pero vamos a transitar por las nuevas pruebas que han surgido primero, que vamos a ver cuáles son algunas de las que han apoyado y que de hecho todavía ha habido un poquito ahí de necesidad de avanzar todavía más, como la cistatina C, vamos a hablar de la cistatina C y ya después vamos a hablar de las ecuaciones de la tasa de filtración glomerular y vamos a finalizar ya digamos, con las pruebas ya un poquito más avanzadas, que son las que han surgido en los últimos años, como la NGAL, que es de las pruebas de las más representativas, ¿no? Entonces, pues vamos a dar paso a hablar primero de la parte de la función renal y en la parte de hablar de la función renal, pues es necesario comenzar a hablar sobre qué importancia tiene el riñón para nuestro cuerpo, ¿no? Y pues una de ellas, pues ya sabemos, es el equilibrio fisiológico, el mantenimiento, por ejemplo, de la tensión arterial. Esto entendiendo que es la manera en cómo nuestra sangre, cómo deja ahí toda esa cantidad de solutos y que después van a terminar en la formación de la orina y que cuando la función está, digamos, es normal, cuando es una función adecuada, pues todo está de manera adecuada en las concentraciones y eso es algo que también debemos de conocer, pero también es importante saber que la función renal tiene un control a largo plazo y lo dejé aquí muy abierto, pues para hablar sobre las diferentes formas en cómo es que también el riñón puede controlar a largo plazo no solamente la tensión arterial, sino el equilibrio hídrico, el equilibrio de los electrolitos y algunos otros componentes, algunos otros metabolitos que sabemos que salen por ahí, ¿no? También tiene efectos en otros sistemas, hablando de ellos, la médula ósea, en el riñón se produce la eritropoyetina, que da paso a la formación pues, de los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene efecto en otros sistemas a partir de la relación que tiene con diferentes hormonas y que no nos podemos ir tal vez tan lejos, porque encima de ellos pues están las suprarrenales que forman pues corticosteroides, que forman algunos otros como las catecolaminas que son necesarias para llevar a cabo la regulación de diferentes otras funciones en otros sistemas, ¿no? Sobre todo la parte hormonal. El equilibrio electrolítico, que ya lo había mencionado ahorita, síntesis de hormonas y la eliminación de los productos de desecho, pero hay uno más, el más importante que consideramos y que nos trae el día de hoy esta plática, que es la filtración principalmente y el fenómeno de la reabsorción tubular, que son digamos, de las funciones en las cuales nuestros riñones, cuando se ven como tal con una enfermedad, con una lesión, en este caso en el caso de la manera en cómo pueden funcionar de manera inadecuada los vasos sanguíneos a este nivel, pues se va a desarrollar este efecto de no estar teniendo una buena filtración, ¿no? Entonces, se consideran los órganos de los más importantes y esa importancia radica precisamente en eso, ¿no? Sin los riñones, pues no podríamos llevar a cabo esa desintoxicación, por así decirlo, ¿no? De nuestra sangre. ¿Por qué? Porque se pueden acumular muchas cosas. Entonces, a propósito de eso, de una manera general, tenemos que la manera en cómo llega la sangre hacia su filtración, pues es
básicamente en la nefrona, que es la unidad estructural y funcional, y aquí solamente coloco de una manera muy sencilla en la descripción gráfica de lo que nos dice el libro de Guyton de Fisiología Humana, de lo que es la nefrona, de qué consta, de qué partes consta. Lo más importante, pues, es la parte de la sangre capilar. ¿Por qué? Porque la entrada a la cápsula de Bowman, a los capilares glomerulares, es por una arteriola aferente y la salida es por una arteriola eferente. Que la arteriola aferente lo que trae, pues, es toda la sangre con un montón de componentes, con una concentración, eh, digamos, no siempre igual, siempre hay una concentración mayor, una concentración menor, etcétera, que debe ser filtrada y que esta filtración, principalmente como ustedes y yo sabemos, pues es primero por los productos de bajo peso molecular y no así para los productos de alto peso molecular. Enseguida, pues bueno, en todo este conjunto de sistema de capilares, una vez que hay una filtración, entonces la sangre abandona la cápsula de Bowman por la arteriola eferente y pues va a la circulación general de nuevo, ¿no? Y una cosa importante de eso es que este sistema entonces en la filtración glomerular aproximadamente está contabilizado en un riñón promedio de tamaño promedio, que cada minuto pasan alrededor de 625 mililitros por minuto, más o menos, es decir, es una cantidad enorme. Y esa cantidad de 625 mililitros por minuto va a dar paso a la filtración glomerular, que son solamente 125 mililitros cada minuto que se van a estar aquí, digamos, filtrando. No quiere decir que va a pasar tanto el líquido como algunos componentes solutos de bajo peso molecular. Y la reabsorción va a ser de 124 mililitros por minuto, que quiere decir que se reabsorbe mucho. Y eso entonces, esa es una de las explicaciones de la cual, por qué nosotros a lo largo del día, a lo largo de entre una micción y otra, a lo largo de la formación de la orina, se nos va acumulando y eso pues tenemos un receptáculo para esa orina que se está acumulando, en este caso pues es la vejiga, ¿no? Entonces, hay un montón de sangre que llega, hay una gran cantidad de esa sangre que se filtra, pero también hay una gran reabsorción. Esa reabsorción es la que nos mantiene con las concentraciones hasta cierto punto, ya ahora sí, después de que hay una filtración, podríamos decir que normales. Y esa es una de las formas también de cómo explicamos en la química clínica, entre otros factores, entre otras cosas que abonan, ¿verdad? Entre otros componentes, porque en el laboratorio preferimos la sangre venosa que la arteriosa. Esa es una de las razones, ¿no? Otra razón, pues es porque son vasos sanguíneos que están mucho más disponibles, son vasos sanguíneos que la lesión que se les puede generar, la reparación es mucho menos traumática, etcétera, ¿no? Tenemos muchas razones, pero también una de las razones para las cuales necesitamos obtener esa muestra venosa puede ser también explicada desde esa perspectiva. Claro que la sangre capilar, perdón, la sangre arterial también es una manera de cómo podemos nosotros medir muchos metabolitos, ¿no? Pero básicamente entonces cuando tomamos una muestra de sangre en la fosa anterocubital o en cualquier otra parte, en el dorso de las manos, etcétera, lo que estamos haciendo es estamos extrayendo ya como tal la muestra representativa de lo que ya pasó y es por eso que funcionan muy bien y funcionan perfectamente bien las pruebas de la función renal que tenemos en el laboratorio. Además de que están pues, estandarizadas para esta situación, ¿no? Entonces, para cambiar la diapositiva, nada más es importante saber que ahí se filtra una gran cantidad de la sangre y la recolección de la orina. Ahora vamos a analizar qué hay por dentro y celularmente qué hay en este caso en la cápsula de Bowman. Y es que fíjense que este fenómeno de la filtración, reabsorción y excreción de diferentes metabolitos, pues ha sido medida en diferentes momentos, con diferentes experimentos, tanto en la parte preclínica como en la parte clínica, es decir, con modelos en animalitos, pero también en seres humanos, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, la glucosa, la cantidad filtrada, por ejemplo, de miligramos al día, más o menos, aquí es de 180. La cantidad reabsorbida es de 180, quiere decir que se reabsorbe toda esa glucosa si es que hay un umbral, ¿verdad? Para que pueda llevarse a cabo su filtración. Y la cantidad excretada, pues es nada, y el porciento entonces de la carga filtrada y reabsorbida, pues es del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que la glucosa, cuando encontramos glucosuria, pues ya sabemos que hubo un exceso como tal, quiere decir que el umbral de la concentración de glucosa sobrepasó esas concentraciones y el SGLT2 ya no puede reabsorber tanta glucosa de manera adecuada, ¿no? Entonces, por eso que encontramos la glucosuria. De bicarbonato sucede más o menos lo mismo, pero fíjense que sí se excreta una pequeña
proporción de ella, que son 2000 equivalentes por día. Entonces, el porcentaje de carga filtrada contra la reabsorbida es 99.9%, quiere decir que se regresa casi todo, pero sí lo podemos encontrar en la orina. Y así vamos encontrando en los demás, pero no me voy a detener en estos otros electrolitos porque podemos encontrar el sodio, el cloro, el potasio. Y que fíjense que también en ese orden más o menos la tasa de reabsorción también va disminuyendo conforme avanzan estos electrolitos, y entonces tenemos que el sodio es el que se reabsorbe un poco más y del potasio es el que se reabsorbe menos. Pero también otras de las razones por las cuales encontramos también en la cantidad que medimos en el laboratorio esos electrolitos no es la única razón. Colabora, claro que sí, coopera mucho esta parte de la filtración glomerular, pero tiene mucho más que ver para las concentraciones de sodio, cloro y potasio, la manera en cómo se mueven ya nuestras células, que ya nada tiene que ver con la función renal, más bien es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, qué función tiene, ¿no? Que de hecho expulsa mucho sodio de la célula hacia afuera e introduce mucho potasio, y es por eso que encontramos mucho sodio en el suero o en el plasma de nuestros pacientes, y es por eso que encontramos unas concentraciones menores de potasio, ¿verdad? Y de cloro muy similares a las de sodio, pero un poquito más bajas. Pero quisiera traer su atención en esta parte, que también de hecho aquí hubiera puesto la referencia del libro de Balcells, que a lo mejor ustedes lo conocen, un libro muy bueno, un librito español, que de hecho ahí en el laboratorio nos ha acompañado toda la vida, porque siempre lo hemos consultado para alguna duda, sobre todo de valores de referencia, sobre todo de técnica, y en el Balcells también se menciona esto. La urea y la creatinina son dos de los metabolitos que se filtran bastante, se reabsorben, se reabsorbe uno a la mitad, que de hecho es la urea la que se reabsorbe a la mitad, la cantidad que se excreta es la mitad y es el 50%, y es uno de los metabolitos que rápidamente hace muchas décadas, pues muchos curiosos, ¿verdad? Como nosotros, pero sobre todo los químicos del laboratorio de aquel entonces, pues vieron a la urea como un buen marcador que podía indicar cómo estaba trabajando el riñón. ¿Por qué? Porque la mitad de esa urea se regresaba y la mitad de esa urea se excretaba, se encontraba en la orina. Y eso dio paso como tal al establecimiento de los medidores primarios de la función renal. Después vino la creatinina, y de la creatinina sabemos que pues se reabsorbe absolutamente nada, y eso tiene que ver con la manera en cómo los transportadores de esta molécula solamente funcionan en favor de un gradiente de concentración que va de más a menos. En este caso es que va de una alta concentración de creatinina en sangre para poder eliminarla a través de la orina, y que la cantidad excretada es absolutamente toda. Y que entonces es por eso que la creatinina la encontramos con una concentración bien pequeñita en la sangre, que en este caso es 1.2 miligramos por decilitro, es lo que a lo mejor ustedes y yo tenemos en nuestros laboratorios como valor de referencia, ¿no? No más de eso, no más de 1.2, y sabemos que cuando sobrepasa ese 1.2, pues la situación en cuanto a la lesión renal, en cuanto a la función renal como tal, comienza a complicarse, ¿no? Entonces no se reabsorbe como tal nada, nada en este caso de la creatinina, y quiere decir que la excretamos toda. Entonces, esta es una de las pruebas que al principio la vimos como sensible, la vimos como una buena prueba para medir de manera indirecta la función renal, pero no nos dice mucho la creatinina. De hecho, otra vez la vamos a volver a mencionar a la creatinina más adelantito como prueba única, pero también como una prueba directamente involucrada en las ecuaciones de la tasa de filtración glomerular, porque se sigue tomando en consideración. Esa es la gran ventaja que tiene la creatinina, ¿no? Entonces, esta tablita, en resumen, nos dice más o menos un panorama de cómo es que la urea y la creatinina se llegaron a convertir en dos de los marcadores de función renal temprana, que hoy los conocemos como de escrutinio, ¿verdad? Que en este caso, para poder hacer el abordaje el médico, pues lo que nos va a pedir el laboratorio, va a llegar el paciente con su química sanguínea de tres elementos, la glucosa y la creatinina mínimo, para saber más o menos cómo está, ¿no? Y de ahí parte el médico para hacerlo. Pero la verdad es que también es muy interesante. El otro día estaba viendo estadísticas, y sobre todo lo vemos mucho, por ejemplo, aquí en Morelia, en el Hospital Civil. La fila de la prevención los lunes en el Hospital Civil es muy poca, casi nadie va a la parte de la prevención a que le revisen los ojos, a que le revisen los pies. Hablamos de los pacientes con diabetes. Y la fila, en este caso, por así decirlo, la atención para la parte de las complicaciones de la diabetes, pues es grande.
es grande, no quisiera ser como que muy exagerado, pero sí es muy diferente, ¿no? Incluso el servicio de oftalmología ha sacado varios reportes donde dice que pues, hay muchas personas formadas en la consulta externa para las complicaciones y hay muy pocas personas formadas que todavía no tienen la complicación y que no acuden a su cita, ¿no? Entonces es una cosa pues importantísima que considerar y claro que la urea y la creatinina son marcadores que, hablando de las personas que ya tienen esta enfermedad como la diabetes, por ejemplo, y que puede ser una complicación en la función renal, pero también nosotros también deberíamos de hacerlo, al menos ahorita en la edad que, no sé, más o menos todos, ¿verdad? Pero al menos una vez al año para ir viendo cómo está esa función renal. Hablando un poquito ahora sí ya de la parte del glomérulo, hablando específicamente la cápsula de Bowman, quisiera repasar con ustedes estos temas que a veces no nos detenemos a explorar tanto, ¿no? Y explicarles aquí más o menos en dónde nos situamos en el laboratorio clínico para medir la función renal. Básicamente, la mayoría de las pruebas que hacemos en el laboratorio es hacer, lo que hacemos es medir la función indirecta de esta parte que es la cápsula de Bowman y todo lo que hay dentro, ¿no? Entonces, pues la nefrona está compuesta como tal por la arteriola aferente y eferente, como ya habíamos dicho. Está compuesta por la cápsula de Bowman, pero está compuesta también por los túbulos colectores proximal, el asa de Henle, la rama descendente, la rama ascendente y ya como tal lo que va a dar paso a la formación del óvulo. Pero quisiera hablarles un poquito aquí en la parte de lo que es el glomérulo en la composición celular. ¿Y por qué hablamos de la composición celular? Que vamos al ratito a hablar de las pruebas de la lesión renal. Y que de hecho, conforme ha ido avanzando la ciencia, ¿verdad? La investigación científica, los nefrólogos nos han ido dando más información cada vez un poquito más detallada, cada vez más específica, que siempre sirve y siempre va en pro del diagnóstico, que es lo que ahorita estamos en esta plática atendiendo, pero también del seguimiento y en este caso, de la mitigación de la falla renal en estas personas, ¿no? Entonces tenemos la vía aferente y la vía eferente, ya dijimos que eso es por donde entra y sale la sangre, pero por donde entra y sale la sangre ahí es primero en principio de cuentas este tipo de células, que son células accesorias que están por fuera de la cápsula de Bowman, las de color verde, son las células de la mácula densa y las de color azul, que son todas estas que están aquí por los lados, son células yuxtaglomerulares y que tienen una función bien importante y que lo podríamos resumir como son células que hacen un censo. Un censo quiere decir que cuentan las cosas que van pasando por ahí, son sensores, literal, podemos también decirlo de esa manera. Y las células de la mácula densa, junto con las células yuxtaglomerulares, detectan la cantidad de solutos y, ¿por qué no decirlo? También la cantidad de sólidos, en este caso que no es literal solamente el plasma sanguíneo, con todo lo que va ahí, detectan dos presiones principalmente, la presión osmótica y la que viene dada por las proteínas y la presión osmótica. Y estas células yuxtaglomerulares y las de la mácula densa secretan más sustancias químicas, ahorita no conviene mucho decirlo, pero también hay que tenerlo en consideración, que de ahí también nace la regulación de la presión arterial, precisamente por eso, y de los iones que tienen un censo mucho más sensible, pues es el ion sodio. Y es por eso que el sodio es uno de los biomarcadores, por ejemplo, de la hipertensión arterial, que sabemos que de entrada las aplicaciones y digamos algo que hemos aprovechado de ese censo del sodio es que las personas que sufren de hipertensión arterial sistémica, la famosa HAS, pues no tienen que consumir dieta con mucho sodio, con mucha sal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí pues, puede haber diferentes eventos asociados a eso. Pero ¿a dónde mandan de la señal estas células? Tanto las células de la mácula densa como las células yuxtaglomerulares envían señales a las siguientes células, que es, ¿cuáles son esas siguientes células? Son las células mesangiales. Y que esas células mesangiales están aquí en la cápsula de Bowman, están alrededor de la cápsula de Bowman y tienen contacto con ellas, pero también tienen contacto con las células endoteliales de las arteriolas, pero también tienen contacto con otras células también bien importantes que están alrededor de ellas, que ahorita las vamos a mencionar y les vamos a dar su lugar. Pero quisiera hablarles un poquito más de las células mesangiales. Las células mesangiales se le considera como el microambiente que hay allá adentro en la cápsula de Bowman.
¿Y qué es esto? Bueno, les puedo poner a lo mejor algunos ejemplos. Creo que a todos los químicos nos gusta la hematología. La médula ósea, que es que a veces los hablamos en los temas de la hematología, ¿se acuerdan? La médula ósea tiene un microambiente y ese microambiente, pues, es todas las células que son las las que incrementan la secreción de factores de crecimiento, estimulantes deformadoras de colonias, pues de eritroblastos, de mieloblastos, de megacariocitos, de su maduración, el desprendimiento para las plaquetas, ¿no? Pues hagan de cuenta que aquí es casi la misma función la que tienen las células mesangiales. Lo que hacen es proveerles primero de nutrientes, les van dando nutrientes poco a poquito a todas las demás células, en este caso a las células endoteliales residentes, a las células accesorias adyacentes y sobre todo a la siguiente célula que son las de color azul, que están ahí como si fueran fantasmitas. Déjenme, les voy a hacer un incremento a la imagen. Y que son estas células que están aquí precisamente de color azul, que de hecho alrededor aquí de todo lo donde no hay estos como si fueran fantasmitas, ¿verdad? Que tienen un núcleo ahí, es todo esto, son piecitos de esos fantasmitas. Y esos piecitos hacen que esta célula se le llame podocito, por aquí está el nombre, aquí está, podocito. Y esos podocitos entonces lo que están haciendo es que son los guardianes, son como los guaruras, los que deciden quién pasa y quién no pasa hacia la formación de la orina. ¿Por qué? Porque es el vínculo que se establece entre los vasos sanguíneos, los capilares, que de hecho aquí, pues este corte, así como está las arteriolas, están cortadas, así como si le hubieran dado una rebanada, y aquí estamos viendo la luz de la sangre, por donde pasan los elementos formes de la sangre, pero todo lo que se va a filtrar alrededor de las células mesangiales, alrededor de todo esto como guardianes, si ustedes más o menos ven la imagen ahí, los podocitos están como abrazando, como reteniendo, ¿verdad? Haciendo una contención de todo lo que hay ahí adentro para que no se escape. Y es que entonces esos podocitos son precisamente esas células las que, pues no al final de cuentas no son las únicas que deciden quién pasa y quién no pasa, pero al final de cuentas ellas son las que le abren la cadenita, ¿verdad? Para que pueda pasar a la orina algo que hay en la sangre. Y algo también importantísimo antes de seguir avanzando y que no se me vaya a olvidar, hay una breve línea de color verde que está ahí, no sé si la vean más o menos, que está rodeando desde donde viene como tal las células yuxtaglomerulares, pasa por las células endoteliales de los vasos sanguíneos, tiene contacto con las células mesangiales y tiene un contacto directo a todo alrededor de esta red de filtración con los podocitos. Y esa es la membrana basal, se le llama, es una membrana basal y que está compuesta de diferentes componentes, valga la redundancia, componentes químicos, entre ellos muchos hidratos de carbono, entre ellos proteínas, también una matriz de glicocálix, se le llama, que es también una barrera a la cual deben de vencer todos aquellos componentes que vienen en la sangre. Y pues resulta ser entonces que para que puedan filtrarse ahí todo lo que viene en la sangre, pues no es tan sencillo. Necesitamos primero que haya una gran cantidad de solutos y que haya un censo muy grande que le mande señales a las células de adentro, que si les está muy concentrada la sangre, ¿no? Dejen que pasen muchas cosas ahí. Y entonces al momento que sucede eso, las células mesangiales trabajan junto con los podocitos y lo que van a hacer esos podocitos, lo que van a hacer es como que nos van a exprimir. Como que nos van a exprimir. ¿Y por qué nos van a exprimir? Van a exprimir a los capilares, porque esos capilares, las células endoteliales, pueden abrirse un poquito o pueden juntarse según sea el caso, según sea el censo de solutos, entonces se abre para dejar escapar una cantidad dada de sustancias químicas, no se pueden cerrar. ¿Y quién hace esa función de abrir y cerrar? Precisamente la hacen los podocitos. Y entonces, bueno, creo que el día de hoy no vamos a hablar tanto de las podocitopatías, porque ya se habla de eso desde hace ya varios años, en donde se enferman los podocitos, y esos podocitos cuando se enferman, también ahora sabemos que no solamente son las células endoteliales de los capilares las que se enferman, sino también son los podocitos como tal. Entonces, la función del podocito, ya fuimos, ¿no? Del riñón hacia perdón, ahí hace rato en la parte de la anatomía no dijimos nada, pero los riñones, pues, algunas personas, esperemos la mayoría tenga dos, algunos son monorrenos y también está bien, algunas personas se identifican como monorrenos o les dice que es monorreno después de ir a un ultrasonido y decir, ¿sabe qué? No tiene un riñón, no tiene el derecho, no tiene el izquierdo, pero tiene uno y funciona bien, ¿no? Entonces también esa es una cosa interesante.
en este caso, en las cálices o en las pirámides renales, pues están todas esas estructuras, ¿no? Son millones las que tenemos en cada riñón. Ya hablamos de eso, ahora vamos a hablar sobre los podocitos y nos vamos a centrar precisamente en esta partecita de aquí. Entonces, ¿qué son los podocitos? Les decía, son como células que ahora ya estamos viendo una representación gráfica de lo que es un vaso sanguíneo y alrededor de él dos podocitos aquí apretándolos, ¿no? También para explicar esto, yo a veces lo entiendo así, que es como si fueran abrazaderas que están ahí en un vaso sanguíneo y que de hecho hay fenestraciones y que esas fenestraciones las podríamos interpretar como orificios en las células endoteliales que se van a abrir o se van a cerrar dependiendo qué tanto aprieten los podocitos, ¿verdad? Con sus piecitos. Pues resulta ser que estos podocitos son células que tienen una composición tisular muy similar a las de otros lugares, en este caso tejido conectivo, pero que tienen una adherencia interesante y que de hecho la adherencia no incluye alguna diapositiva de todas las proteínas con las que se adhieren a los capilares, pero ya también están bien conocidas. Pero hagan de cuenta que entonces son células que lo que hacen es apretar o relajar en este caso, a los capilares y literales como si las exprimieran. Y entonces, haciéndoles un acercamiento a este artículo, pues el autor tuvo la osadía de darle una representación gráfica, ¿verdad? Muy caricaturesca, muy pintoresca a la manera en cómo están los piecitos de esos podocitos, ya una parte mucho más microscópica. Todo lo que observamos en azul no es otra cosa más que toda la subdivisión que tienen los podocitos al interior y cómo se asocian con los capilares. Entonces, esa asociación la podríamos decir que intervienen diferentes factores, ya dijimos ahorita, y que lo que conocíamos antes de saber tantas cosas de esto era que pues, la presión oncótica y osmótica son las que hacen que se filtre la sangre y que pasen los solutos hacia la formación de la orina. Pero una cosa interesante que hoy sabemos es que entonces esos podocitos son los que deciden cuándo levantar sus patitas, literal, para que pueda las fenestraciones de los capilares abrirse un poquito más o abrirse menos para que pueda ver el filtrado glomerular como tal, ¿no? Creo que voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior porque se me olvidó decir algo bien importante, que de hecho pues aquí ya está, de hecho todo lo que está aquí en amarillo no es espacio vacío, todo lo que está aquí en amarillo, pues es ya como tal la formación de lo que se le conoce como espacio urinario. Y ese espacio urinario pues es a donde va a dar tanto el líquido como los solutos que puedan estar en exceso en la sangre y que por función de todas estas células, sobre todo los podocitos, pues van a dar como paso a la formación de la orina. Claro que puede ser una orina muy concentrada, ¿verdad? Y que después con el transcurso a través del glomérulo, pues va a comenzar a diluirse. ¿Por qué? Porque otra vez comienza la reabsorción, ¿no? Ahora, viéndolo desde una perspectiva mucho más específica, tenemos aquí otra descripción gráfica, pero pues básicamente es casi la misma, ¿no? En donde, pues bueno, y esta es una descripción gráfica ya un poco más como de los podocitos en acción. Y es que esos podocitos en acción, entonces, todos sus piecitos o todas sus patitas que tienen aquí, por eso se les llama así, lo que hacen es decidir quién pasa y quién no. Ahora que tenemos desde otra perspectiva los podocitos, cómo se asocian también con las células endoteliales para poder llevar a cabo ese fenómeno de la filtración glomerular. Ahora bien, quisiera detenerme aquí. ¿Por qué? Porque en el laboratorio clínico lo que hemos estado midiendo, la función renal de manera indirecta o a veces muy indirecta, ¿verdad? Pues es esta precisamente. ¿Y cuál es esta? Fíjense aquí algo bien interesante. Tenemos aquí lo que es el lugar donde se filtran todo lo que hay en la sangre. ¿Y de qué está compuesto? Bueno, aquí está la luz del vaso sanguíneo, la arteriola. Aquí está la concentración de glucosa, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, bueno, las lipoproteínas, ¿verdad? Aquí no están libres los lípidos. Ahí me fui de corridito, pero son las lipoproteínas, proteínas, albúmina, anticuerpos, todo lo que haya, incluso pues los elementos formes más grandotes, ¿verdad? Como los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, etcétera. Y entonces solamente se van a filtrar todas aquellas sustancias en las cuales primero se hayan sensado en la mácula densa y en las yuxtaglomerulares. Y lo que van a hacer entonces es que al momento de que todas trabajan en conjunto, estos células endoteliales van a tener una apertura en diferentes momentos y las sustancias químicas que se van a ir hacia la formación de la orina, lo que más fácil va a difundir es el agua. Claro, por supuesto, la orina es mucha agua.
Es por eso que encontramos mucha agua en la orina, pero la otra cosa es que las sustancias de bajo peso molecular o de mediano peso molecular primero tienen que vencer la membrana basal. ¿Y qué es la membrana basal? Pues primero tiene un glucocálix o glicocálix. Tiene ese glicocálix, está asociado a las fenestraciones de las células endoteliales. Después viene de color azul. Hace rato la otra imagen la tenía de color verde, pero de color azul tenemos la membrana basal. Y esa membrana basal entonces, que ahorita creo que sí adjunté alguna diapositiva al respecto, todavía tiene muchas más componentes que hacen más compleja la permeabilidad para que después entre los piecitos de los podocitos, esos piecitos de los podocitos van a dejar pasar una cantidad dada de sustancias, ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo en el laboratorio al medirla, sobre todo la creatinina, en principio de cuentas, lo que medimos es precisamente esta función, ¿no? Que 1.2 miligramos de creatinina sobre decilitro en la sangre nos indican de ahí para abajo que hay una buena filtración glomerular y que todo esto está funcionando de manera adecuada. Pero aquí, ¿qué se puede enfermar? Ya les dije ahorita, lo que más se ha hablado en los últimos años es de los podocitos. Hay podocitopatías, pero también las células mesangiales se pueden dañar. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos se pueden dañar y eso es lo que le llamamos la lesión renal. Las podocitopatías, quisiera primero hablarles de ellas. ¿Qué son las podocitopatías? Pues son las enfermedades de los podocitos. Y esas enfermedades de los podocitos están asociados con digamos, diferentes enfermedades o diferentes entidades nosológicas, dicen los médicos, a propósito de la enfermedad renal, ¿no? Que antes se acuerdan que la conocíamos como la insuficiencia renal, pues claro, sigue siendo insuficiencia renal, solamente que ahora le llevamos de una manera mucho más completa, hablando de la enfermedad renal y puede ser aguda o puede ser crónica. En la mayoría de los casos, las podocitopatías se han visto asociadas a todos estos, digamos, a todos estos eventos. En el inciso A tenemos como tal a las podocitopatías, en donde los podocitos todavía no se enferman o todavía no son podocitos que tengan una disfunción. Tenemos los capilares, como podemos observar, tenemos alrededor las células endoteliales de la cápsula de Bowman, las células mesangiales, los podocitos. Cuando no hay podocitopatías, esos podocitos están haciendo una contención, como habíamos dicho, y lo que pasa entonces es que estos piecitos están todos pegados en todo momento, como tal, a la membrana basal. Y esos podocitos, todos trabajando en conjunto, hacen que haya una distribución uniforme, por así decirlo, de la filtración glomerular y entonces se lleva a cabo una filtración uniforme. Esa filtración uniforme entonces tiene que ver con la manera en cómo abandonan pues todo tipo de metabolitos la sangre y lo hacen de manera adecuada. Pero ¿qué pasa como tal ya con una podocitopatía cuando los podocitos se enferman? Fíjense que aquí el autor de la imagen acertadamente nos puso los podocitos con lo que se me permita la expresión, ¿no? Con los piecitos levantados. Y esos piecitos levantados entonces van a hacer que la filtración no sea uniforme, no sé si la vieron más o menos. En el inciso A, a partir del espacio vascular y estas esferitas que están aquí salen en todas direcciones a través de las fenestraciones de los capilares, pero del lado derecho, cuando los podocitos se enferman, las van a dejar salir solamente de un lado. Y entonces, esas podocitopatías, ¿por qué son? Pues bueno, en este caso, bien fácil, bien sencillo. Creo que ese tema lo entendemos un poquito más fácil, más sencillo, así como les decía ahorita, porque sabemos que hay inflamación de bajo grado. Y esa inflamación de bajo grado es un tema que se ha ido popularizando cada vez más conforme pasa el tiempo y no lo observamos con una proteína C reactiva. De hecho, no se puede observar, de hecho, no se manifiesta como tal, no hay, por ejemplo, signos que el médico pueda revisar en la consulta del paciente, no los hay. Y es por eso que entonces, cuando se enferman las células a este nivel, es decir, la inflamación celular, los podocitos cuando se inflaman, por ejemplo, dan paso en este caso, a este tipo de situaciones en las cuales, en principio de cuentas, la filtración glomerular ya no es uniforme. ¿Y qué pasa con eso? Pues si se empiezan a enfermar y comienza a haber este fenómeno de una filtración que es irregular, entonces eso comienza a dañar a todo este sistema de filtración. Y eso hablamos de la lesión renal, que a ratito vamos a hablar sobre las pruebas de la lesión renal como tal, ¿no? Y les decía, la parte de la membrana basal pues, es sumamente compleja. Tenemos aquí
en el inciso A otra vez a una situación de salud de los podocitos y todo lo demás. Tenemos aquí el vaso sanguíneo, tenemos el glucocálix, la célula endotelial y tenemos todas estas esferitas que están representando, claro, precisamente a esa proteína que medimos en las personas con hipertensión arterial, con diabetes o con algún otro componente del síndrome metabólico que muy seguramente al laboratorio llegan y que nos las manda el internista o el médico general que le está llevando el seguimiento a una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Creo que no puedo mencionar otra enfermedad que se me venga a la mente más rápido como ejemplo que la diabetes. Sabemos que por el peso molecular la albúmina no sale de la sangre y que a lo mejor puede ser que la encontremos, pero en muy pequeñas cantidades y eso nos habla de el nombre que en el laboratorio clínico le hemos puesto a esta prueba, que es la microalbuminuria, que es encontrar una cantidad, pero pequeñita, pequeñita, pequeñita de albúmina, que incluso el método de laboratorio que tenemos que ocupar para poder medirla pues debe ser un método mucho más sensible, como con el pirogayol, por ejemplo, con algún otro reactivo, pero no el de Biuret, porque el de Biuret necesita una mayor concentración de aminoácidos, en este caso de tipo tirosina, los que secuestren el cobre para que haya una evidencia de la presencia de proteínas, por ejemplo, en la orina, ¿no? Fíjense que igual, permítame la comparación, pero más o menos esta membrana basal junto con los podocitos y todo lo que está aquí funciona muy similar a la barrera hematoencefálica, es decir, ya saben que también que para medir perdón, las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pues necesitamos otro reactivo, de hecho son reactivos que son similares a los de la medición de las proteínas en orina, para poder también detectar concentraciones muy pequeñitas de proteínas que se puedan estar escapando, ¿no? Pero bueno, todas las esferitas en azul que representan albúmina se quedan atrapadas en la sangre, ninguna sale. Pero ¿qué pasa cuando hay podocitopatías? En principio de cuentas, los podocitos aquí están ejerciendo una fuerza de presión. Hay una cohesión entre ellos, que es esto, y también hay una presión de la membrana basal. Esta malla hace que se mantenga estrecha y que se mantenga firme, ¿no? Pero ¿qué pasa con las podocitopatías? Aquí observamos completamente lo contrario, ¿no? De hecho, aquí dice, las fuerzas de los podocitos en dos direcciones comienzan a debilitarse ese debilitamiento de esos podocitos hacen que la membrana basal se haga un poco más delgada, que no haya presión y que entonces lo que va a suceder es que las moléculas, por ejemplo, de la albúmina, pues vayan a abandonar la sangre, porque si se fijan aquí las fenestraciones, es decir, los espacios entre cada una de las células endoteliales es igual, muy similar. ¿Qué pasa entonces con la albúmina? La albúmina comienza a escaparse, pero se escapa ahora de la membrana basal. Y ese escape de la membrana basal entonces nos hace encontrar a la albúmina ya directamente en la orina, lo que le conocemos como albuminuria, o el dicho de otra manera, mucho más específico, como microalbúmina o microalbuminuria, que es la detección de pequeñas cantidades de albúmina en la orina. Claro que también puede ser que por un proceso fisiológico, por ejemplo, como el embarazo, es uno de ellos, que de hecho hay unas cosas muy interesantes que explican cómo es que hay este tipo de apertura de los capilares a este nivel, es cómo se puede escapar la albúmina, pero de entrada, además de la creatinina, que de hecho aquí no le estamos incluyendo, pero que la creatinina pues es cientos de veces más pequeñito que esto, ¿verdad? Que la creatinina sí se va a escapar pues encontramos entonces que ahora digamos, el efecto de la manera en cómo se enferma a este nivel, ese tipo de barreras, pues es muy importante, muy interesante ver cómo la inflamación logra hacer este tipo de procesos que es la escapada en este caso, de la albúmina. Tenemos aquí otra imagen que presenta de la misma manera todo el sistema con los podocitos y todas las células que ya comentamos, pero hay diferentes situaciones, ¿no? Y esas diferentes situaciones, pues bueno, aquí el autor de la imagen de este artículo nos dice, la parte de arriba, la imagen de arriba parecería ser que es todo lo que es normal, es decir, todas las células funcionando en armonía de manera normal. Pero ¿qué pasa con las personas con diabetes? Con las personas con diabetes como tal, los podocitos son los que primero se enferman, y de hecho eso no lo había comentado ahorita, pero en la parte de la diabetes es por la glucotoxicidad principalmente. La membrana basal como tal comienza también a cambiar de sus componentes de forma y comienza entonces a desarrollarse un daño en el glicocálix
de las células endoteliales, que esa es una de las complicaciones como tal de la glucotoxicidad, ¿no? Los famosos productos o las proteínas que son glucosiladas, ¿no? Que no solamente la hemoglobina glicosilada es la que podemos hablar de ese tipo, sino hay otras proteínas que también sufren esa glicosilación. En la hipertensión arterial, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre el mismo fenómeno. Si ven, ese es un copy-paste de una imagen a la otra, es exactamente lo mismo. En la hipertensión glomerular y luego en la glomerulonefritis, que aquí el componente ya es diferente, aquí el componente ya es a partir de un depósito como tal de anticuerpos en la membrana basal y que eso van deteriorando la función renal. ¿Por qué? Porque puede haber autoanticuerpos o un complejo inmune o autoinmune que lo que está haciendo es dañar a esa estructura de la membrana basal. Pero también aquí la imagen nos dice que hay presencia de neutrófilos polimorfonucleares. Los neutrófilos polimorfonucleares, como ustedes y yo sabemos, son llamados, son reclutados a partir de que haya una inflamación o que haya un daño, como tal, una lesión renal, ¿no? Entonces, para abandonar este tema y pasar al otro que tiene que ver con las células mesangiales, pues necesitamos saber que lo que hacemos en el laboratorio de manera indirecta es medir la función precisamente de todos estos espacios, ¿no? Ahora, la pérdida de la permeabilidad glomerular, que en este caso ahora vamos a hablar de otras células que se enferman y que no son solamente los podocitos. De hecho, tenemos aquí en esta imagen, tenemos dos situaciones. Tenemos de la mitad para arriba en esta cápsula de Bowman y todos sus componentes, la estructura del sistema en una persona que vive con diabetes. Y en la parte de abajo, en este caso, tenemos una persona que no tiene diabetes y que no tiene complicación. Arriba es persona con diabetes y que comienza en diferentes momentos de su vida a tener ese daño microvascular. Y fíjense, aquí de entrada, lo que ya estamos viendo antes de darle un zoom aquí a esta imagen es que las células mesangiales son las que están dañadas, ¿no? De hecho, las células mesangiales en una persona con diabetes que va desarrollando su complicación por la glucotoxicidad, comienza a tener como tal células mesangiales hipertrofiadas y una proliferación de ellas. No es exagerada, afortunadamente, pero sí vemos que hay células mesangiales que no están en condiciones de un funcionamiento adecuado, es decir, hay células más grandotas, hay células pequeñitas, hay células que no se alcanzan a diferenciar todavía muy bien, que digamos, ¿no? Y lo que están haciendo entonces es que ahora, por el otro lado, cuando se enferman las células mesangiales, viene otro fenómeno que podría considerarse también muy interesante contrastarlo con el de los podocitos. Ya dijimos que los podocitos, la función que tienen es decidir quién sale y quién no sale hacia la formación de la orina. Y las células mesangiales tienen una función muy similar, pero estas células mesangiales, antes de que entre en contacto con los podocitos, las células mesangiales cuando se enferman sucede un fenómeno, les decía, contrastante al de los podocitos y es que retienen, sobre todo retienen moléculas de bajo peso molecular. Las moléculas de alto peso molecular se escapan por las podocitopatías y las moléculas de bajo peso molecular se retienen porque se han enfermado las células mesangiales. Entonces, yo creo que ya ustedes le está checando ahorita lo que estoy comentando a propósito de esas funciones. Y en este caso, que de lo que se va a retener, lo que tenemos más sensible son dos cosas, la urea y la creatinina. La urea va a incrementar, recordemos que es debajo de 40 miligramos por decilitro normal y la creatinina de 1.2 miligramos por decilitro lo normal. Entonces quiere decir que la urea y la creatinina van a tener esa retención y es por eso que las vamos a encontrar muy incrementadas en la sangre. ¿Por qué? Las vamos a encontrar incrementadas en la sangre porque las células mesangiales al momento de que se enferman lo que hacen es evitar que haya esa salida de esos solutos. Entonces la sangre, así como va a ingresar la sangre por la arteriol eferente, así va a salir por la arteriol eferente y va a seguir circulando, circulando. Va a acabar pronto que se enfermen las células mesangiales, eso ha traído como consecuencia en este caso, la hemodiálisis. ¿Y qué es eso de la hemodiálisis? Pues ya ustedes lo sabemos, ¿no? Que es cuando avanza mucho la enfermedad. En este caso ya hay lesión renal, claro, evidente, muy marcada, pero la tasa de filtración glomerular está muy disminuida. Pero fíjense, hasta aquí esta parte vino como todo lo que es el trasfondo celular, todo el proceso celular y solamente desde esa perspectiva. Entonces tenemos dos escenarios.
Las podocitopatías, que cuando estos podocitos se enferman, dejan escapar albúmina y otras cosas, ¿verdad? No solamente la albúmina. Y cuando se enferman las células mesangiales, lo que se deja escapar, lo que es, no, perdón, lo que no se deja escapar, lo que se retiene son sustancias de bajo peso molecular y el componente más sensible que tenemos, pues es la creatinina. Pero tiene ciertas ventajas y desventajas. Pero a ver, vamos a ver cómo los médicos lo hacen. De hecho, esta es información en este caso, de la Sociedad Mexicana de Urología. Me traje este posicionamiento. De hecho, es una guía de ellos. Del 2018, obviamente viene mucha más información, ¿verdad? No solamente eso, pero me fui solamente al laboratorio, qué dicen los urólogos del laboratorio y sobre todo en qué lugar los tienen, ¿no? Para ellos, lo primero es la imagenología. Claro, deben de revisar cómo están los riñones. De hecho, primero que haya dos riñones, ¿no? Si hay uno, por el ultrasonido, por la parte de la radiografía y sobre todo por la tomografía, cómo están. Y esas tomografías, pues la gran mayoría de las veces, yo creo que ahorita ya la mayoría de los nefrólogos solicita esos estudios de gabinete contrastados, o en este caso con una angiografía, pues para verificar cómo está pasando el medio de contraste a través en este caso, de los vasos sanguíneos y que todo esté bien, que no se atore nada, etcétera, que todo sea permeable, etcétera, ¿no? De hecho, la imagenología es lo que primero se fija el urólogo para este tipo de cosas. Luego vienen las pruebas invasivas, pero bueno, estas ya van un poquito de salida. Creo que en muchos de los temas que tiene que ver con la biopsia se ha tratado poco a poquito con el paso del tiempo de irlo disminuyendo, ¿no? Y luego el análisis de la orina. De hecho, ellos comentan dentro de su documento, es muy interesante. Y luego le digo a mi esposa que es médico, se me hacen muy ternuritas porque lo que hacen es tener sus propias tiras reactivas en el consultorio y puede ser que le soliciten solamente al paciente que recolecte la muestra de orina y ellos le llaman dipsticks. Me la traje así, así como está en el documento, las famosas dipsticks. Dice, hay que meterle la tira de la que utilizamos en el laboratorio en el examen general de orina para ver y compararla, porque también lo saben hacer los médicos, pero lo hacen de una manera muy semi-cuantitativa, ¿no? De una manera muy indirecta. La albuminuria para ellos, la microalbuminuria es la ideal para que por el laboratorio primero analicemos en la orina cómo está la función renal. Y luego los índices de metabolitos, que hay varios ahí, ¿no? Que de hecho en la final de esta presentación y ahí incluyo de los más recurrentes, incluso de los más raros que a veces nos pueden pedir los médicos. Luego las mediciones séricas, y esto ya para el 2018, ya los médicos contemplan que la creatinina sigue siendo la prueba de escrutinio al principio, pero que hay otro marcador mucho más sensible y en este caso que es la cistatina, ¿sí? ¿No? Que es todavía una prueba que es mucho más sensible. Ahorita vamos a contrastar a las dos, vamos a contrastar a la creatinina con la cistatina, ¿sí? Y finalmente, fíjense, ellos ya nos dicen que las mediciones adicionales es el nitrógeno ureico, ya ni siquiera la urea como tal, sino que es el nitrógeno ureico y los biomarcadores inflamatorios. Y la parte del nitrógeno ureico, yo creo que ustedes y yo la mayoría lo calculamos, pero quien trabaje con química seca no dejará mentir que la química seca, desde lo que era el Vitros o el Kodak, el Ektachem, que son de los aparatos más viejitos, la química seca sí nos permite hacer una medición directa del nitrógeno ureico y no es necesario hacer el cálculo, ¿no? De hecho, es una medición pues, mucho más directa, es una medición solamente del nitrógeno que está contenido en la urea, ¿no? Pero la formulita del 2.14 funciona bien y tiene su fundamento también en este caso, en la composición molecular de la urea y sobre todo en el peso molecular de la urea como tal, ¿no? Y es válida la ecuacióncita. Pero ya nada más para cambiarle de diapositiva como un resumencito, los médicos ven apremiante y ven como primer lugar la imagenología. Luego puede ser, dependiendo de qué tan avanzada esté la lesión renal, la biopsia. Después, la parte de los análisis en orina, las mediciones séricas, en este caso la creatinina y la cistatina, y finalmente, y hasta el fondo, va el nitrógeno ureico y otros biomarcadores inflamatorios que también vamos a hablar de ellos, ¿no? De hecho, también la interleucina C se ha posicionado también para ver qué función podría tener en caso de que pueda decir qué tanta inflamación hay, pero sobre todo qué tanto daño y la progresión, ¿no? Entonces podríamos hablar de las pruebas de la función glomerular, de cómo están los podocitos, las yuxtaglomerulares, las mesangiales y en este caso las células endoteliales. Y tenemos aquí varias de ellas, ¿no? De hecho, pues, el nitrógeno ureico y la creatinina, de hecho, son de los básicos que incluimos en la química sanguínea básica, ¿no? Pero ¿qué hay con la cistatina C? De ahí para adelante les quiero hablar, de la cistatina C para adelante, ¿no?
La cistatina C pues, es un marcador funcional. Es una proteína de bajo peso molecular comparada con la albúmina, quiere decir que todavía tiene menos aminoácidos y esa cistatina C la hizo al principio muy atractiva para tratar de considerarla a diferencia de la creatinina y de la albúmina, sobre todo de la albúmina, para poder, para que le indique al médico cosas mucho más específicas de la lesión renal, en este caso, para lo que va a transformarse en la enfermedad renal, ¿no? La cistatina se disminuye la reabsorción tubular proximal en daño renal agudo, y esa es una de las consideraciones con las que comenzó su estudio, que mostró mayor eficacia o eficiencia, por así decirlo, comparada con otras pruebas. Y ahorita va a pasar unas diapositivas de eso. Limitaciones, pues ya ni tantas, porque ahí en el laboratorio, ahí en el lab ya la hacemos desde hace ya algún tiempo la cistatina C y cada vez pues, los nefrólogos son los que nos la piden más, pero también el médico internista también nos la pide más, ¿no? La estandarización del método de medición, bueno, de hecho nosotros utilizamos, antes comenzamos a utilizar la electroquimioluminiscencia, ahorita la hacemos por quimioluminiscencia. Luego viene otro biomarcador que es la beta 2 microglobulina, que es una proteína, es un marcador funcional también, pero que bueno, la estimación de la tasa de filtración glomerular puede ser subóptima, quiere decir que no es mejor que la estimación directa de la tasa de filtración glomerular con las ecuaciones que conocemos. Otra cosa también importante es que tiene una inestabilidad proteica, quiere decir que es muy lábil o la beta 2 microglobulina no es tan sencillo que se detecte a través de los métodos de detección de antígeno-anticuerpo, ¿no? Por el electroquimioluminiscencia, quimioluminiscencia o la ELISA, etcétera, ¿no? Luego viene la proteína traza beta, que esta proteína traza beta ha sido poco explorado, no está disponible para los laboratorios. Bueno, tiene ya muchos años que se ha explorado, pero todavía no, la IFSC todavía no nos la, digamos, no nos la suelta, ¿no? Como una de las pruebas que podría postularse en algún momento también, si es que muestra mejor efectividad en cuanto a la información que le puede dar al médico sobre la lesión renal, ¿no? Entonces, como puedo ver, el panorama general es este, pero quisiera hablarles ahora de la cistatina C, pero bueno, también no dejando de lado lo que había antes, ¿verdad? Yo creo que ustedes, no sé, también dependiendo en este caso, de qué tanta experiencia nos acompañen los químicos el día de hoy, pero había pruebas, de hecho todas las hay, pues, pero había pruebas con marcadores exógenos o biomarcadores exógenos como la inilina, iotalamato, perdón, que es otro de ellos, el ioexol y el EDTA, que es básicamente el anticoagulante que utilizamos en los tubos morados, ¿no? Pero que estas pruebas eran sustancias que se comenzaron a utilizar primero en animalitos para medir la cantidad que ingresa contra la cantidad que sale, ¿no? Se supone que estas sustancias químicas deberían de eliminarse de manera completa en la orina. Entonces, cuando hay una retención, porque son moléculas de bajo peso molecular, algunas otras son un poquito más grandes, lo que sucede entonces es que esas son algunas de las pruebas que podrían dar, que en algún momento dieron también a los laboratorios hace algunas décadas información acerca de la función renal. Pero ahora sabemos que es a través del nitrógeno ureico, la creatinina y la cistatina C, que son cosas que tenemos dentro de nosotros y que qué bueno para no andar incorporando sustancias de fuera al cuerpo humano para ver qué es lo que está pasando con nuestros órganos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor decisión para estimar la función renal en los pacientes? Bueno, primero lo que solicita el médico, eso es de cajón, ¿no? En algunas ocasiones también algunos colegas aquí en Morelia nos hemos encontrado en algún momento, en algunos foros, etcétera, y decían, ¿no? Los químicos, bueno, lo que pasa es que puede ser que yo comencé a sugerir en este caso, la realización de la cistatina C, la medición de cistatina C para que el médico tenga más información sobre la tasa de filtración glomerular, sobre todo cuando está una tasa de filtración glomerular que no está todavía en la enfermedad renal o en la clasificación CADIGO, que ahorita vamos a ver, pero que sí puede darle mucho más información porque la cistatina se ha mostrado eso. Pero primero lo que solicita el médico. En la tasa de filtración glomerular, que sería lo más, digamos, de las cosas que mejores resultados se han obtenido, pues aquí tiene que ver con la selección de la ecuación adecuada de acuerdo con la infraestructura e insumos de laboratorio. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que algunas de las ecuaciones han sido transformadas a lo largo de los años y algunas han ocupado en algún momento también lo hicimos pues de una báscula, una balanza en el laboratorio, un estadímetro para poder medir la talla
y el peso de la persona para calcular el IMC, para calcular como tal la superficie de masa corporal, ¿no? Pero sabemos, y eso nos han dicho mucho los nutriólogos, por ejemplo, que las estimaciones de esa manera pueden ser un poquito subjetivas, incluso también ellos han avanzado mucho al respecto de lo que es la superficie de masa corporal en cuanto a diferentes mediciones que hacen, pero también en la parte de la tasa de filtración glomerular han contribuido de una manera muy importante los nutriólogos. Realización de pruebas con mayor sensibilidad y especificidad, que son de las que vamos a hablar, de las más nuevas, es decir, son mucho más sensibles, mucho más específicas. Y finalmente el reporte adecuado de los resultados que les decía, ¿no? Tal vez no invadir tanto la decisión del médico que quiera, los estudios que quiera hacer con su paciente, pero en algún momento si nos pide digamos, alguna orientación, claro que también se la podemos dar, ¿no? Y vamos a ver de qué manera. Entonces, con base en lo solicitado por el médico, un paciente con sospecha de tasa de filtración glomerular alterada, lo mínimo indispensable para comenzar es química de 3, el ego y la microalbuminuria. Y la confirmación puede ser con la depuración de creatinina, con la estimulación de la tasa de filtración glomerular o las pruebas específicas como las cistatinas. Que de hecho es lo que les quería comentar. De hecho, se ha documentado que las cistatinas tiene una, un mejor desempeño que la medición de la creatinina, que la medición de la microalbuminuria, y que esa cistatina sea el médico le puede avisar cuando la persona está en etapas tempranas de que va desarrollando su enfermedad renal, ¿no? Entonces, al hablar de eso, nos vamos ahora sí a la parte de lo que el médico trata de diagnosticar, que es la enfermedad renal crónica entre el paciente, ¿no? Donde, pues bueno, son diferentes desórdenes heterogéneos, es decir, hay diferentes situaciones las que llevan a esta disminución de la función renal, que antes conocíamos como insuficiencia renal, y que pueden ser desde metabólicos, que son los más importantes, pero también pueden ser fisiopatológicos, y en este caso hablar de eso es hablar de cuestiones de fisiología que ya está perdida, que está alterada, como la hipertensión arterial, por ejemplo, como la diabetes, que ya habíamos hablado, y algunos otros componentes del síndrome metabólico. Entonces, en todas esas situaciones con diferentes enfermedades, que sobre todo son las dos, las más importantes, las más frecuentes que van a conducir a esto, la diabetes, la hipertensión, entonces ahí se va a encontrar reducida la tasa de filtración glomerular. Y aquí viene la definición de la enfermedad renal crónica, que en este caso es cuando se presenta uno de los siguientes datos por más de 3 meses de evolución. Biomarcadores que indican el daño renal. Microalbuminuria, la albuminuria más de 30 miligramos en 24 horas. Que de hecho la medición de 24 horas es el que nos pide el médico, es decir, la recolección de orina de 24 horas para medir la microalbuminuria. Anormalidades en el sedimento urinario, que de hecho yo creo que eso también lo han de haber comentado con la otra conferencia, la del día de ayer, bastante, ¿no? Que de hecho en la parte del expertise de visualizar el sedimento urinario, que eso no vamos a hablar el día de hoy, pero eso también da mucha información al médico, le dice qué es lo que está pasando, la observación de cilindros que contienen mucha mucina o de otras estructuras que dan paso a pensar que hay proteinuria como tal, ¿no? Los electrolitos alterados en la orina, creo que son de las pruebas que también he escuchado a los urólogos, a los nefrólogos, sobre todo, comentar que la medición de electrolitos ya no es, a estas alturas ya no es tan útil como antes lo era, ¿no? La recolección de orina de 24 horas para medir los electrolitos, de esa manera ya ahorita ya ha quedado un poquito replegada. Si ven, la Sociedad Médica de Urología no considera la medición de los electrolitos. Anormalidades detectadas en un histológico de sedimento urinario, es por eso tan importante utilizar ahora, ¿verdad? Que ya tenemos algunos colorantes diferenciadores y algunos colorantes que nos hacen ver a las células, a la celularidad del sedimento urinario de una manera con mucho más detalle y que le podamos aportar mucha más información al médico, ¿no? Anormalidades detectadas por imagenología, les decía, en este caso un ultrasonido, desde el ultrasonido a una TAC contrastada con eso también, ¿no? Y antecedente de trasplante renal, pero es uno de los siguientes por más de 3 meses de evolución, además de lo que se fija mucho el médico, que siempre nos pide laboratorio, y de hecho ya la mayoría de los pacientes de nuestros médicos con los que trabajamos, que son los nefrólogos, ya solamente con la tasa de filtración glomerular, el único que quiero que le hagas a mi paciente, ya
ya conozco todo, metabólicamente ya conozco todo, tengo imagenología, tengo todo, solamente el laboratorio me va a ayudar a darle el seguimiento. Y a darle el seguimiento midiéndole la tasa de filtración glomerular, ¿no? ¿Y por qué? Porque es la clasificación de la enfermedad renal crónica es por estadios. Cuando disminuye en este caso, la tasa de filtración glomerular que está por debajo de 110 mililitros por minuto entre 1,73 metros cuadrados, esa es la manera en cómo se hace esa clasificación. Y explicamos un poquito de esto, ¿no? Es decir, qué tanta cantidad en volumen, en mililitros de metabolito sale, abandona, en este caso la sangre para estar en la orina por minuto. Aquí me disculpo porque aquí no puse de manera apropiada el superíndice. Aquí tendré que ir un superíndice a la -1, que es por minuto, por cada 1,73 metros cuadrados. Y este 1,73 metros cuadrados es el estándar o es el factor de corrección, que de hecho ya va incluido en las ecuaciones en las que vamos a ver que es el factor que proviene en este caso, de una métrica de Du Bois, que es más que nada la forma en cómo el investigador de este apellido Du Bois llegó a la conclusión de que este era un factor que podría considerarse, así se le llama, no me gusta mucho mencionarlo así, porque la verdad es que se puede perder también en el caso de la estandarización una persona con una obesidad mórbida o personas con cajexia o personas que simple y sencillamente no tienen masa muscular, ¿no? Pero digamos que es una métrica bastante estandarizada. El estadio 1 es cuando hay un daño renal definido con anormalidades estructurales, es decir, con imagenología, cuando la tasa de filtración glomerular está un poquito más de 90 mililitros por minuto, pero es el tope mínimo, el más bajo a 90 mililitros por minuto. Estadio 2, hay un daño renal con una ligera disminución de la tasa de filtración glomerular que va de 60 a 89. Y después el estadio 3 es la disminución moderada de la tasa de filtración glomerular de 30 a 59 mililitros por minuto. El estadio 4 es la disminución severa de 15 a 29 y finalmente la falla renal que es menos de 15 mililitros por minuto y que ahí viene ya como tal la diálisis, que puede ser diálisis renal, que puede ser diálisis o la hemodiálisis o lo que le conoce el médico como la terapia de reemplazo, ¿no? Por aquí hubo un mensaje que dice que si yo no veo completas las diapositivas, no sé, también indíquenme porfa si no se ven completas las diapositivas, con mucho gusto lo podemos solucionar, ¿no? Gracias por el mensaje, por el aviso, igual ahí díganme si pasan, creo, ¿no? Espero que sí, ya que me diga alguien también. Sí, se ve bien. Gracias, gracias, Químico. Entonces más bien va a ser como el internet, yo creo. Y fíjense aquí, la clasificación digo, ¿no? También nosotros para considerarlo en el laboratorio, porque a veces también, a veces puede ser que el médico nos agarre en curva de que nos hable de sus clasificaciones, de sus tablas, y nosotros a veces nos ponemos a investigar rápido, ¿no? Para poder, saber de qué se trata. Y fíjense que se toman en consideración la clasificación CADIGO, que es de 2012, y que sigue vigente todavía, maneja dos cosas importantes para el médico. La tasa de filtración glomerular que está del lado izquierdo en sus diferentes estadios o grados, ¿verdad? Grado 1, grado 2, hasta el grado 5, que es la falla renal, como lo vimos en mi tablita anterior. Y del otro lado, que mide la persistencia de la microalbuminuria y la descripción del rango de microalbuminuria en las diferentes etapas de la falla renal. Entonces, de esta no les hablé hace ratito, por eso es que les quiero hablar de la microalbuminuria. El estadio 1 de la microalbuminuria o la lesión renal es cuando está menos de 30 miligramos por grano o menos de 30 miligramos por milimol de microalbuminuria. Cuando es moderada, es de 30 a 300. Y cuando ya es severa la lesión renal, las proteínas, es decir, los podocitos ya están enfermos, hace rato lo veíamos, cuando los podocitos están muy enfermos, dejan escapar más de 300 miligramos. Cuando los podocitos todavía medio funcionan, de 30 a 300. Cuando los podocitos todavía están bien, dejarán escapar menos de 30 miligramos o absolutamente nada, ¿no? Y fíjense que aquí la intensidad de esta coloración de esta tablita es bien interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que en una situación de microalbuminuria y la tasa de filtración glomerular normal, hay aquí estas zonas que, bueno, aquí el autor de la imagen las puso de color verde, más o menos, ¿no? Pero pues podría considerarse la zona gris. Esta es la zona de duda del médico.
¿Cuándo? Cuando hay una tasa de filtración tal vez normal y una microalbuminuria ausente, pues todo va bien, ¿no? Pero cuando ya comienza a haber proteinuria, pero que no hay una tasa de filtración glomerular, hace mucho dudar al médico. Y aquí es donde entra la cistatina C. También cuando generalmente comienza a deteriorarse la tasa de filtración glomerular, pero que también hay microalbuminuria normal, es decir, no hay la microalbúmina en la orina, pues también eso le hace pensar y le hace dudar mucho al médico, ¿no? Pero también hay esas otras combinaciones de estos otros cuadritos que no tienen esa coloración. Y hay una zona que ya está mucho más clara para el médico, que en este caso es las diferentes combinaciones con un estado avanzado de lesión renal y la tasa de filtración glomerular disminuida, que en este caso del lado izquierdo están las células mesangiales con la retención de la creatinina y del lado derecho está el escape de la albúmina por el deterioro de los podocitos. Ya la verdad es que estos recuadros que están más marcados hacia la parte derecha inferior de la tabla son mucho más claros. ¿Por qué son mucho más claros? Porque ya se combinan las dos cosas. Se combina la tasa de filtración glomerular, aunque no haya microalbuminuria, pero ya sabemos que los podocitos pueden estar funcionando normal, pero las mesangiales no, y así sucesivamente. Pero el caso contrario, el caso más desastroso está acá. ¿Por qué? Porque hay lesión renal, ahí ya hay un daño renal y que puede ser que casi todas las células que habíamos dicho hace rato estén dañadas, estén enfermas literalmente. Las limitaciones de la clasificación en este caso, de la enfermedad renal crónica con la tasa de filtración glomerular. Hay una variabilidad en la determinación de la tasa de filtración glomerular. Esa es una limitación para el médico. ¿Y por qué lo digo? Porque puede ser que algún laboratorio le vaya a medir stroke of gout, o puede ser que otro laboratorio le mida la CKD-EPI y las otras formulitas que sabemos, ¿no? También puede haber un error aleatorio en la determinación de la albúmina, eso también es otra cosa importante a considerar, y puede haber un error desestimado por la determinación de creatinina, que ese ya no es culpa de nadie, sino sencillamente es porque la creatinina no es capaz directamente de decirnos qué tan enfermas están las células mesangiales para estar reteniendo tanta creatinina. Entonces, con base en estas limitaciones, entonces es que nace la necesidad de buscar más biomarcadores, pero déjenme decirles que la cistatina C fue encontrada de manera no directamente buscando una prueba de función renal nueva, sino que más bien esta cistatina C, la verdad es que se estaba investigando desde hace ya algunos años. Grupos de investigación en el mundo trataban de averiguar qué función tenía esta proteína, media curiosa que habían encontrado porque es un inhibidor de enzimas cisteína proteasas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una proteína, literal, es una proteína que tiene un tamaño molecular no tan grandote, pero que tiene más o menos una función como un péptido, y que ahorita andan tan de moda los péptidos en muchas partes en la investigación científica. Hagan de cuenta que estos péptidos o peptidotes grandotes abrazan a la enzima y evitan que tenga su función. Evita la degradación proteica dentro de las células. De hecho, la cistatina C se estaba estudiando al principio y se sigue estudiando todavía por el lado de la proteólisis, porque la cistatina C es la que regula en este caso, el fenómeno de la ubiquitinación, que es el proceso por el cual se destrozan las proteínas en el complejo proteasómico de las células, que así se llama ese proceso molecular, ¿no? Se estaba averiguando por eso, pero pronto se dieron cuenta con algunos estudios en donde hicieron algunas mediciones algo chistoso, fíjense, también viendo ahí los artículos desde hace ya muchos años, tratando de estudiar qué función tiene la cistatina C en las células renales, en este caso en las células, en las células mesangiales y en estas células. Pues resulta ser que estaba asociada la detección de esta proteína de la cistatina C con la inflamación de estas células en cultivos celulares, ya de una manera muy aislada, por supuesto. Pero también se observaba qué función tenía para la proteólisis de las proteínas de estas células enfermas, y entonces de ahí nació la comparación de la cistatina C contra la albúmina. ¿Por qué? Tiene ventajas la cistatina C. La cistatina C es pequeña comparada con la albúmina. De hecho, ese es lo principal. Esta, mientras que es de 120 aminoácidos, la cistatina C alcanza a entrar en la clasificación de proteína hasta eso. La albúmina es de 585 aminoácidos, o si quieren, podemos comparar en los kilodaltons, si es más pequeñita. ¿Y eso qué nos dice? Pues eso nos dice que esta cistatina C, al encontrar, en este caso, la cantidad de cistatina C en células renales, de esas que habíamos hablado, que están dañadas o que están enfermas, es un marcador todavía mucho más sensible.
Un inconveniente tal vez en aquel momento que empezaba a estudiarse esto, pues que esto no era práctico para el laboratorio clínico todavía, ¿no? Hasta que se diseñaran métodos de detección de cistatina C con anticuerpos que fueran capaces de reconocer solamente a la cistatina C para llevarlo a la práctica y sucedió. Porque ahora entonces sabemos que la cistatina C, esos son los, digamos, los efectos fisiobioquímicos de la cistatina C, no solamente de las células renales, claro, donde se le ha, digamos, aprovechado mucho es en la función renal, pero también está asociada con los procesos inflamatorios de la tiroides. Está asociado con el proceso de inflamación, que la verdad es que pues es muy, perdón, muy general, ¿no? Hablar de inflamación, de cualquier tipo de inflamación, claro. Está asociada con las enfermedades cardíacas, está asociado también con los procesos de inflamación y metabólicos por un factor ahí medio feo que es el fumar. También está asociado o la concentración de las cistatinas C se altera por la presencia de esteroides, por ejemplo. También está asociada a un descontrol de esta proteína en cáncer y sobre todo en la obesidad. Y fíjense, podríamos decir que hasta cierto punto las cistatinas entonces es poco sensible. Pues sí, ¿por qué? Porque tiene implicaciones a diferentes niveles en diferentes enfermedades, pero la parte de los riñones se ha, digamos, se ha estudiado de una manera mucho más minuciosa, mucho más, de mucho más de cerca para ver qué ventajas se le podría encontrar a las cistatinas C. Pues resulta ser que como la proteína C reactiva, la cistatina C se forma de diferentes monómeros. Esos monómeros, ¿y por qué les digo que es como la proteína C reactiva? Porque no sé si ustedes se acuerdan más o menos, la proteína C reactiva, la que medimos desde una aglutinación de látex, son muchos pentámeros de esta proteína, de la proteína C reactiva, que son detectados en este caso, por una reacción de aglutinación. Pero ahora tenemos la proteína C reactiva ultrasensible, que básicamente lo que hacemos con la cistatina C es muy similar a la proteína C reactiva ultrasensible. Entonces, desde ahí podemos comparar digamos, la capacidad predictiva de la inflamación, pero a nivel renal con las cistatinas. Estos monómeros de cistatina C se pueden dimerizar y esos dímeros van a dar paso a la formación de tetrámeros, luego de octámeros y luego de complejos mucho más grandotes, que en este caso son complejos que se pueden asociar o disociar según sea el caso de la inflamación, porque recordemos, perdón, que esta cistatina C está asociada precisamente con esos procesos de inflamación, de destrucción de proteínas al interior de las células, ¿no? Ahora bien, a partir entonces de esas observaciones, se decidió probar la capacidad de la cistatina C para poder entender la función renal en diferentes condiciones, en diferentes situaciones fisiológicas y fisiopatológicas de diferentes poblaciones, ¿no? Es un metaanálisis, de hecho, ese es un metaanálisis que fue publicado en New England Journal of Medicine, donde se encontró que la cistatina C puede tener una predicción muy buena y tiene un desempeño muy bueno en diferentes situaciones con personas que tienen falla renal como tal, ¿no? De hecho, de todos estos son los acrónimos, siglas o las abreviaciones de muchos estudios de ellos, que a lo mejor el que más nos podría sonar a ustedes y a mí es el estudio Framingham. Ese estudio Framingham como tal es uno de los estudios de los más largos que se ha llevado a cabo en este caso, pues en la parte de la investigación clínica, donde ese estudio se han medido las lipoproteínas, los lípidos, etcétera, algunos otros marcadores metabólicos. Y en el estudio Framingham, ahí se probó, también se ha probado con otro tipo de estudios que también han sido de estudios de corte, que decir que son con otras características que no son tanto metabólicas, sino que más bien son cardiovasculares, etcétera. Y ahí les da. Esas son las clásicas gráficas de bosque o los forest plots, que sí los conocemos. A la mitad está una línea que está en un cero, en una línea divisoria que dice hacia el lado izquierdo, que es un número negativo, quiere decir que qué tanta capacidad tiene la prueba para poder decirnos o para poder decirnos si está asociada la concentración de esta prueba con la enfermedad o con el proceso, en este caso, de la lesión renal, en todos estos casos, ¿no? Que cada uno tiene su propio estudio. Y fíjense que del lado izquierdo
entonces nos indica esta tabla esta gráfica de Bosquet en las condiciones en las cuales la creatinina es mejor predictor en este caso de la falla renal o de la lesión renal. Y del lado derecho tenemos cuando la cistatina C fue mejor predictor. Claro que todo está, aquí como lo observamos en la gráfica, todo está inclinado hacia decir que los metaanálisis pues obviamente aquí son miles, miles y miles de pacientes en diferentes condiciones. La cistatina C mostró un mejor desempeño para decirnos cuál es esa asociación como tal de la concentración de cistatina C con el daño renal. Tenemos aquí los casos por otras situaciones que en este caso son por muertes cardiovasculares. De hecho, del otro lado tenemos por cualquier causa, que sea, aquí hay una combinación de todas, acá solamente por muertes cardiovasculares. La cistatina se volvió a mostrar los mejores resultados a diferencia de la creatinina. Y ya como tal, en el último estadio de la etapa de la lesión renal y de la enfermedad renal como tal, la cistatina C sigue siendo de los mejores biomarcadores que muestra esa asociación entre las causas de la lesión renal y la concentración de la cistatina C. Y hasta acá es donde aparece la creatinina. ¿Qué quiere decir esto? Que de hecho aquí, en este metaanálisis en la discusión, si lo leemos un poquito, nos dice que efectivamente, se confirma que la creatinina es un excelente marcador de la falla renal cuando está muy avanzada ya esa lesión renal y que no es así capaz cuando se encuentra en otras situaciones la lesión renal cuando tal vez no está tan marcado. Pero la cistatina C está en todos los casos. Entonces se trató de medir en este caso la concentración de la cistatina C y la creatinina y la combinación de ambas para poder hacer una comparación con la estimación de la tasa de filtración glomerular. En de color negro tenemos a la creatinina, la cistatina C la tenemos de color rojo y la combinación de ambas la tenemos en la curva de azul. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan aquí, de hecho, las consideraciones de la clasificación que digo de la enfermedad renal son aquí. Cuando todo está por encima de 90 mililitros por minuto, entre 1,73 metros cuadrados, quiere decir que la función renal está bien. Pero cuando está por debajo de esa concentración, quien tiene un mejor desempeño, aunque bueno, aquí la gráfica está muy chiquita, pero aquí se alcanza a observar si le doy un incremento, nos damos cuenta que la cistatina C, que es la de color rojo, como ya hemos mencionado, tiene un mejor desempeño en cuanto al porcentaje de capacidad en la frecuencia de decirle al médico el grado de lesión renal. Y nos damos cuenta entonces que la cistatina C puede serlo incluso antes de que la tasa de filtración glomerular descienda por debajo de los 90 mililitros por minuto, y eso lo ha convertido en uno de los excelentes biomarcadores. Y también las consideraciones alrededor de esto también son muy interesantes, porque también no me dejarán mentir. Nosotros como químicos siempre estamos viendo qué puede afectar a las mediciones que hacemos en el laboratorio. Una de ellas pues es la masa muscular. La masa muscular está directamente relacionada con la concentración de creatinina, pero también esa masa muscular está asociada con la edad, el sexo y la etnia, y también con la actividad física que haga la persona. También eso es una condición interesante porque al incremento en este caso, de la tasa de desgaste muscular, o en este caso el metabolismo muscular como tal, se incrementa la capacidad de la creatinfosfoquina y eso hace que haya más creatinina como tal. Y la cistatina C está asociada con inflamación crónica, obesidad, diabetes, con el acto de fumar, con la disfunción de tiroidea y con los esteroides que ya habíamos comentado. Y como podemos observar, entonces, quiere decir que este es un factor de variabilidad biológica que lo van a tener todas las personas. Y del otro lado son factores asociados a una condición de enfermedad, una condición diferente, que es donde tal vez tendríamos que tener un poquito de cuidado. Pero lo que marca la literatura aquí, como dice aquí el artículo, en este caso, la enfermedad renal crónica vista o analizada desde la perspectiva de la variabilidad y de la estimación con diferentes condiciones de dónde viene cada una de las dos. Es decir, se enfrentan como tal, es una comparación que se hace para ver cuál de ellas da mejores resultados. Esos son factores no modificables, esos son factores modificables. Quiere decir que dentro de los estudios que se han hecho y que se han documentado, la cistatina C lleva un poco de más ventaja que la medición de la creatinina, ¿no? ¿Cómo la medimos? Les digo, en el laboratorio tenemos dos métodos, la quimioluminiscencia y la electroquimioluminiscencia como tal para poder hacer, por ejemplo.
La preparación del paciente no requiere ayuno. Esos son los valores de decisión clínica que empleamos ahí en el laboratorio clínico para poder hacer este abordaje, ¿no? De 0.5 a 1.09 miligramos por litro, que es la concentración normal de la cistatina C, y la medimos en sangre, la medimos directamente en sangre. Quiere decir eso que si se eleva a una cantidad por encima de 1.09, lo que nos damos cuenta entonces es que la lesión renal puede estar avanzada dependiendo de los diferentes grados, pero siempre se compara también o se toma en cuenta la tasa de filtración glomerular, ¿no? Que es lo que les quiero hablar a continuación. Pero fíjense, en esta parte de las cistatinas, entonces, se ha considerado uno de los biomarcadores que digamos, ha despuntado y que ha sido como de los principales que se ha promovido en los últimos años para poder tener una concepción mejor de la lesión renal, ¿no? Y que de hecho el médico, tenemos varios médicos que le dan su seguimiento a sus pacientes de tratamiento directamente, sobre todo a las personas con hemodiálisis, a través de esta prueba de la cistatina C, porque es mucho más sensible en muchos casos, más que la propia creatinina, ¿no? Pero no pasará de moda la estimación de la tasa de filtración glomerular. Creo que ustedes y yo conocemos algunas de estas ecuaciones, que son algunas viejitas. La de Crocroft-Gautz, la MDRD, la CKD-EPI, que es la que utilizamos actualmente en el laboratorio clínico, la de Schwartz modificada, que son de las más viejitas, ¿no? Para los adultos, la depuración de creatinina, pues ya sabemos, bueno, esta es una simplificación ya factorizada como tal, donde necesitamos, como les decía hace rato, pesar a la persona, que tal vez puede ser que la persona sí sepa cuánto pesa y bastaría con preguntarle solamente cuánto pesa para incluirlo dentro de cálculo, pero eso ya mete un riesgo. Y aquí vienen ya como tal digamos, las derivaciones de por muchos años de investigación para llegar a estas ecuaciones, de que solamente hay varias cosas aquí, como ustedes pueden notarlo. Aquí solamente ocupamos la creatinina sérica. De hecho, si fuera depuración de creatinina, ustedes y yo sabemos que si es necesario decirle a la persona que tiene que recolectar su orina de 24 horas, tenemos que medirla, tenemos que incluir esa medición de creatinina urinaria y dividir todo el resultado en 1440, que es en este caso los minutos que tiene las 24 horas para poder determinar la depuración de creatinina como tal, ¿no? Pero si nos fijamos aquí, solamente necesitamos medir la creatinina sérica en todos los casos, la ecuación que vayamos a utilizar todos los casos. Necesitamos conocer la edad, necesitamos también tener mucho temple para poder manejar los superíndices, las potencias de las ecuaciones, y ahorita les digo cómo lo podemos hacer. Y también aquí, en el caso de ser mujer, hay que multiplicar por un factor, también es un factor de corrección en ese caso, de la masa muscular. Entonces tenemos Crocroft-Gault, tenemos MDRD, que es una de las que podríamos utilizar con cierta facilidad, pero actualmente en el laboratorio utilizamos la CKD-EPI, primero porque es de las más actuales, en segundo lugar porque esta ecuación proviene como sugerencia de los nutriólogos, sobre todo porque tiene un factor de corrección bastante bueno ya con todos estos datos. Y aquí les incluí como tal cada uno del qué significa cada cosita, por ejemplo, qué significa alfa, es 0.329 en caso de ser mujer y 0.411 en caso de ser hombre. La K, el factor kappa, ¿qué quiere decir K? K es 0.7 si es mujer y es 0.9 si es hombre. Y pues bueno, y aquí está todo lo demás, ¿no? Ocupamos la edad, etcétera. Pero fíjense que igual ahora que termine esta plática, también le voy a compartir al químico uno de los archivos en Excel que su servidor se dio la tarea de adecuar para poder incluirle solamente ahí las variables, todas las variables para que nos den los cálculos y se aceptan recomendaciones para que sea más práctico, se aceptan recomendaciones para que pueda mejorar. Y es un Excel que todos podemos manejar. De hecho, no es nada de programa ni nada de esas cosas, ni calculadoras muy elaboradas, ¿no? Si es un simple Excel el que le voy a pasar al químico para que ustedes lo puedan utilizar en su laboratorio. Y si la pregunta es cuál utilizar, primero es, el laboratorio tiene que estandarizar cuál va a utilizar, y les decía hace rato, con base en la infraestructura, con base en lo que se tenga a la mano. Pero también hay veces, hay ocasiones en que los nutriólogos nos dicen, no, pues es que para este paciente estoy utilizando MDRD, adelante, o el médico internista o el nefrólogo nos dicen qué ecuación utilizar. Ya de plano, cuando llega depuración de creatinina, pues es depuración de creatinina ella. Pero cada vez más en años recientes, la mayor parte de las pruebas que nos llegan de esta situación es en este caso es la tasa de filtración glomerular. La ecuación básica aquí está, la que todos conocemos muy seguramente desde hace muchos años, es
Medir la creatinina urinaria y la sérica, sacar una división entre las dos, multiplicar por el volumen de 24 horas y eso después dividirlo entre 1440 para obtener la depuración de creatinina. La ecuación corregida es cuando se involucra el factor de Du Bois. El factor de Du Bois, que es 1.73 metros cuadrados en la superficie corporal, aquí está la ecuacióncita también por si en algún momento les sirve, también le voy a mandar la presentación al químico para que se las pueda compartir, ¿no? Que es la superficie corporal en metros cuadrados es con esta formulita, es de 0.00718.4 por el peso, elevado a la potencia 0.425 multiplicado por la altura elevada a la 0.725. Ahí nada más me tienen paciencia con las matemáticas y me tienen paciencia ahí en este caso, con el cálculo del factor de Du Bois. Creo que se también incluye dentro del Excel y ya nada más para que ustedes le metan los datos del peso, la altura, la talla y es todo, ¿no? Pero les puedo decir que las ecuaciones que están aquí en esta tabla, que ya están bien definidas, ya no necesitamos hacer nada de factores de corrección, nada, de absolutamente nada, ya son directas. Y perdón, me faltaba decirles para los niños. Para los niños es sencillita, la de Schwartz modificada es 0.413 por la talla entre creatinina sérica y nada más. Y bueno, pues es exactamente lo mismo esta es la misma diapositiva, solamente que sin todos los datos ahí de qué es cada cosa, ¿no? Ahora quisiera ponerles un ejemplo práctico donde, bueno, ahí en el laboratorio clínico, bueno, en el laboratorio ahorita donde estamos con los socios, pues tenemos ya desde el 2011 trabajando y algo interesante que apenas empezamos a hacer ahora que comenzamos con la parte de la estructuración sobre normatividad, etcétera, pues es a pedir de una manera más particular y más específica el consentimiento informado. Yo les sugiero mucho que no estemos trabajando la normatividad o bajo una norma, una NMX o sí, una NMX como tal, la acreditación o algo, sí pidamos el consentimiento informado en todos los casos, porque además de que nos sirve para muchas cosas en el laboratorio, nos sirve para hacer investigación, y eso me he dado cuenta que muchos de los datos que están ahí en el laboratorio, pues es una base de datos que pues ahí se va a quedar porque no tengo consentimiento informado para hacer algo con esos datos. Claro que se puede hacer digamos, un escrutinio de comparar las depuraciones de creatinina que hemos hecho en el pasado con la tasa de filtración glomerular con las diferentes ecuaciones para ver qué hay, ¿no? Pero fíjense, paciente masculino de 59 años con anuria y con datos clínicos de enfermedad renal que pesa 75 kilogramos y mide 1.5 metros. Se miden las concentraciones bioquímicas encontrando lo siguiente. Creatinina 1.4, es un poquito elevada la creatinina sérica. La urea de 60 miligramos también está elevada. La creatinina urinaria de 87.9 miligramos por decilitro es una creatinina casi convencional que encontramos en muchas de las mediciones que hacemos en el laboratorio, ¿no? Pero el volumen de orina de 24 horas es de ni 1,5 litros, es una cantidad muy pequeña, ¿no? De hecho, para decir que es de una manera adecuada en este caso, la micción, la recolección de la orina, pues es de más de 1,5 litros, como tal, más de unos 700, ¿no? De ahí para arriba. Y digamos que todo está disminuida esa liberación de la orina, ¿no? La formación de la orina. Pues resulta ser que si hacemos como tal en este caso la comparación en el caso de la depuración de creatinina y las diferentes ecuaciones, como tal encontramos lo siguiente, que con la ecuación general al médico le vamos a reportar 62.3 mililitros por minuto con la ecuación general. Con la corregida 56.6 ya disminuyó. Con Crocov-Gault más todavía que es 60.26, con el MDRD 55 y con CKD-EPI más abajo. Estas son depuraciones de creatinina. Aquí es la estimación de la tasa de filtración glomerular. Y decimos que es estimación porque no es una medición directa, ¿no? Que de hecho hay mediciones directas de lesión renal como tal. En el caso de la depuración de creatinina, el paciente se clasificaría en enfermedad renal como estadio 2. En el caso de la ecuación general corregida como estadio 3. Rock-of-Gout 2, MDRD estadio 3 y la CKD-EPI estadio 3. ¿Hay cambio? No, pero en las estadios no, porque se parecen mucho unos con otros. Pero lo que sí hay cambio es en el numerito que va a estar observando el médico, que va a estar al pendiente de cómo va evolucionando todo lo que tenga que hacer. Y aquí no puedo dejar pasar por alto el siguiente comentario, que es que la enfermedad renal sin la intervención del nutriólogo no sería igual.
es necesario que ese paciente reciba una intervención nutricia bien grande, porque eso le ayuda mucho con cómo se introducen los minerales, los fosfatos, en este caso los micronutrientes, etcétera, porque le va a ayudar muchísimo a su riñón. Y el médico obviamente tendrá que hacerlo conducente para darle el seguimiento y evitar que llegue a la diálisis renal o a la hemodiálisis como tal, ¿no? Entonces, por eso nosotros en el laboratorio pues debemos de estar bien pilas, ¿verdad? Como decimos, bien al tiro. ¿Por qué? Porque necesitamos darle resultados y datos que le ayuden y que le permitan a ambos profesionales, al nutriólogo y al médico, tomar decisiones para este caso, ¿no? Entonces, el análisis ya de todo esto, ya mezclando creatinina, cistatina C, tasa de filtración glomerular, es que, bueno, la creatinina pues no es capaz de estimar la tasa de filtración glomerular por debajo de 40 mililitros por minuto. Es necesario utilizar MDR, Crocop-Gall, y eso es indiscutible para el caso de la medición adecuada de la tasa de filtración glomerular y la clasificación del paciente con su enfermedad renal, ¿no? Y después la medición de la cistatina C, que predice bien, en este caso, la lesión renal, cuando la tasa de filtración glomerular está entre 74 y menos de 40 mililitros por minuto. Entonces, es una cosa que debemos de tomar en consideración. Esta ya es una comparación, creo que ya es más o menos el desenlace, ya vamos terminando, ya nada más quisiera hablarles de las pruebas, de las adicionales que han salido recientemente, ¿no? Pero básicamente esta tabla es la comparación de lo que habíamos hablado entre la cistatina C y la creatinina, ¿no? Una consideración tal vez importante que debemos de tomar en cuenta es el hipertiroidismo, que es de tal vez las afecciones endocrinas de las que pueden ser más frecuentes y que pueden afectar a esa disminución porque se eleva falsamente y viceversa, es decir, en el hipotiroidismo se ve disminuida esa concentración de la cistatina C y es lo único que podríamos tomar en consideración. Puede ser inmunoturbidimetría, que es de lo más sencillo, de los métodos menos costosos. De hecho, en el laboratorio hemos tratado de tener un método que pueda ser asequible y que pueda ser básico para el médico y para el paciente, ¿no? Ya nada más, me voy a robar unos 5 minutitos más, yo creo, o menos, espero, para hablar de los biomarcadores de daño renal agudo, ¿no? Que es la lesión renal aguda, que es ya como tal de lo que estábamos hablando desde el principio, pues resulta ser que con estas pruebas que vimos, el médico no llega a conocer en realidad qué tan enfermas están las células, sobre todo las células endoteliales, las células de los vasos sanguíneos, la microvasculatura a este nivel. Entonces, la reacción renal aguda es una condición en la que los riñones pierden la capacidad de filtrar adecuadamente los desechos y el exceso de líquidos en la sangre. Esa es, digamos, la definición. Y bueno, la clasificación CADIGO que habíamos comentado hace rato, en la clasificación de la enfermedad renal, es la que ha estado vigente desde hace ya algunos años. De hecho, ya lleva un poquito más de 10 años, desde el 2012, y nos dice que sí, efectivamente es a través de la medición de la creatinina, es lo básico, lo mínimo indispensable, pero eso ahorita no lo vamos a explorar tanto. Quisiera más bien pasarme a esto, que es de lo nuevo. Y bueno, nuevo hasta cierto punto, porque también una de las pruebas que ya nos empiezan a pedir en el laboratorio clínico es precisamente una de las que puede predecir con anticipación o con mucha anticipación la lesión renal como tal, ¿no? Lo que vimos primero es la enfermedad renal, ahora estamos hablando de la lesión renal. Cuando todo va bien la función renal, pero que ya hay un daño, en este caso cuando ya se enferman sobre todo las células endoteliales, hay un daño renal subclínico. Ese daño renal subclínico, les digo, lo pueden padecer las personas que viven con diabetes durante muchos años y no pasa absolutamente nada. Pero si hay biomarcadores que en etapas subclínicas, cuando no presentan ninguna sintomatología, cuando la creatinina es normal, cuando la tasa de filtración es normal, cuando la cistatina C es normal, ahí está cañón. ¿Por qué? Porque puede escaparse muchas cosas. Claro que el seguimiento de la evolución de la diabetes mellitus, por ejemplo, el médico lo tiene que hacer de diferentes perspectivas, diferentes pruebas, siempre nos pide al laboratorio varias cosas, pero comienza a culturizarse entre los médicos el N-gal, que es el único que les voy a hablar el día de hoy, que son los marcadores de daño renal sin que haya ningún tipo de dato adicional. Cuando persiste el daño, viene la pérdida de la función renal, la lesión renal pasa a lo siguiente que ya hemos visto ahorita,
que es con los marcadores de daño renal, con los marcadores funcionales como la creatinina, en este caso la cistatina C y la pencairi, que es otra de las proteínas que también no tenemos en el laboratorio disponible para hacer la medición, pero que también se ha hablado mucho de ella, ¿no? Que es una sinasa asociada también a la inflamación. Luego, después de que hay una lesión renal, cuando se detecta a tiempo con la N-gal, pues de ahí viene ya la decisión del médico de llevar a cabo una terapia de tratamiento para evitar la lesión renal y para evitar como tal el daño renal y que el paciente vaya por su vida, vaya por su vida con, tal vez con su enfermedad de base, con diabetes, con hipertensión, pero con el riñón funcionando bien. Entonces, la N-gal en este caso es la lipocaína asociada a la gelatinasa de los neutrófilos. Pues aquí ya la incluimos a los leucocitos, literal. ¿Por qué? Porque son los que se van a elevar en cantidad, pero sobre todo en actividad antiinflamatoria principalmente, y que son de los primeros que se han encontrado durante el proceso de la lesión renal. ¿Y qué es esta? Pues es una lipocalina, que en este caso es literal, es la detección de un factor, se puede decir que es un factor alostérico asociado a una enzima que es la gelatinasa, que de hecho el nombre está muy general, que de hecho la gelatinasa asociada a la lipolicalina de los neutrófilos es una de las enzimas que participa en esos procesos de fagocitosis de los neutrófilos. Entonces la N-gal generalmente ha estado asociada de la siguiente manera. De color amarillo son los antecedentes de cuando todo va bien con la función renal y incrementa el riesgo. En el estadio intermedio es aquí donde se detecta, porque esas ya son las complicaciones. De hecho, desde aquí comienzan las complicaciones y el daño renal como tal es cuando comienza a incrementarse esa proteína N-gal o la actividad de la N-gal. También participan la IL-18, también otros factores de transcripción genética que nos indican también inflamación. Y luego de todos los que estuvimos hablando durante los primeros minutos de esta charla, pues fueron de estos, ¿no? De la cistatina C, de la creatinina y de la tasa de filtración glomerular. Entonces, como mensaje principal es que la N-gal, uno de los estudios que ya nos han pedido ya con mucho más frecuencia en el laboratorio, es para averiguar y adelantarse el médico al daño renal o a la lesión renal con la que está comenzando una persona que tiene esas enfermedades de base. Y bueno, aquí es una descripción gráfica también de cómo es la actividad de esa N-gal y dónde participa. Como podemos observar, aquí estamos en un epitelio normal, que hay una proliferación normal y una diferenciación normal en el epitelio. Pero cuando ya hay un daño intermedio, comienzan a enfermarse las células de las que habíamos hablado, que aquí están representadas de otra manera, con otra morfología, pero cuando ya hay una lesión renal, entonces ahora sí, los cambios microvasculares hacen que haya una diapédesis de estos neutrófilos y de los monocitos, y eso hace entonces que los polimorfonucleares comiencen con esa actividad de esa N-gal cuando se eleva pues aquí están. En este caso le dice el resumen de esta tablita, de este cuadro es que le dice al médico en etapas muy tempranas de la lesión renal y se adelanta a muchas consideraciones y es cuando viene la intervención nutricional, cuando vienen otro tipo de intervenciones que pues literal pues, le van a prolongar la vida y le van a dar una mejor calidad de vida a esa persona, ¿no? Y bueno, aquí esta es otra tablita donde también se ha encontrado la activación de la N-gal en diferentes otras situaciones asociadas a inflamación. Método quimioluminiscencia, la muestra de la orina, preparación del paciente no requiere ayuno y aquí está el valor de decisión clínica, que son de 100 a 270 nanogramos por mililitro y lo podemos medir en la sangre. Y cuando se encuentra más de 270 nanogramos por mililitro, quiere decir que hay un proceso de lesión renal que puede estar activa, dependiendo de la concentración de la N-gal o de la actividad de la N-gal como tal, es que el médico puede establecer el daño y en este caso la progresión de la enfermedad. Y bueno, yo al final ya les había incluido aquí en la plática la microalbuminura. Yo creo que esa ya sabemos de qué va. Yo creo que esa es una de las pruebas bioquímicas de laboratorio que no pasará de moda, pero ahí estará para siempre. No nada más es comentar que, bueno, la podemos hacer de dos maneras, ¿verdad? Ustedes sí lo saben, pues puede ser semi-cuantitativa y cuantitativa completamente a través de las tiras de orina. Y ahí está el fundamento de la prueba, pues bueno, ya nada más no dejar pasar las proteínas séricas las medimos con Biuret, las proteínas en la orina las medimos con el rojo pirogayol o con el azul brillante de Comasi, que son dos de los reactivos que son mucho más sensibles y que de hecho es el mensaje sobre todo para los químicos jóvenes, muy jóvenes, que no han tenido tanta
tanta experiencia tal vez en el laboratorio y que a veces, pues, y también desde la escuela, ¿no? ¿Por qué no decirlo también? A veces puede ser que en las prácticas no se nos explique tanto que las proteínas de diferentes líquidos en el cuerpo humano tenemos que medirlas de diferente manera por la sensibilidad de los datos, ¿no? Creo que estos ya son solamente los datos de la microalbuminuria. Creo que estos datos ustedes y yo los conocemos un poquito más a detalle. Yo creo que ya voy a terminar para tener tiempo para las preguntas y demás, químico, porque ya me ganó el tiempo. Y pues ya, y cómo se asocia la microalbuminuria, cómo se eleva, en qué situaciones y en dónde está involucrada, ¿no? Conclusiones: realizar las mediciones indicadas por el médico donde se desea estimar la función renal, ¿no? En el caso de la tasa de filtración glomerular. Estandarizar la ecuación a utilizar en el laboratorio, puede ser Crockett-Gaul, MDRD, SKD, y otra cosa que les invitaría, si es que no la han medido en el laboratorio, implementen la cistatina C y pídansela a su proveedor. Si tienen su equipo de hormonas, ahí la pueden hacer. O el otro equipo donde ustedes vayan a hacer determinaciones de ese tipo, los marcadores tumorales, etcétera. Ya, no. Bueno, ya eran diapositivas adicionales que ya. Y ya, químico, listo. Muchas gracias. Ya he terminado con la presentación. Muchas gracias a todos. Excelente, maestro. Bueno, primeramente agradecerle por la ponencia, ¿verdad? Demasiado interesante como la de ayer. Ahorita va a ver también otra perspectiva, pero verdad, muy interesante con estas nuevas pruebas que nos acaba de impartir, la verdad, muy interesante. Igual le agradecemos por parte mía y de la página por su participación, la verdad. Muchas gracias, Químico. Y sí, damos rapidito las preguntas, porque sí, estuvo tan interesante que se extendió un poquito, pero sin problema, ¿no? Entonces, pues está un poco ocupado usted, así que daremos algunas pequeñas sesión de preguntas y respuestas. Veo que la Química Margarita tiene levantada la mano. Creo que se puede conectarse su Así es. micrófono, Química. Ok. Sí, ¿ya me escucha? Sí, ya. Perfecto. Sí, Bueno, primero agradecer que nos comparta toda esta información, maestro Abel. Muchísimas gracias. Y sí, son dos cosas especialmente. La primera, esta última parte del Enegal, sí entendí bien el nombre, ¿verdad, Enegal? Hola, hola. perdón, química, perdón, no encontraba el micrófono ya. Sí, No se preocupe. Enegal, es ¿verdad? bien, Bueno, Enegal, menciona ajá. gracias, menciona que la muestra es orina, pero ¿es la primera de la mañana o puede ser una orina al azar? Ok, buena pregunta, química. Se recomienda que sí sea una recolección de orina a primera de la mañana, como la mayoría de las pruebas, para poder tener una apreciación mucho más completa de la función renal en los periodos de metabolismo basal, porque las otras, pues ya cuando el metabolismo ya no es el basal, cuando hay ya digamos, un movimiento de la orina y los demás componentes, puede ser que la vamos a encontrar disminuida en concentraciones que no vayan a ser las adecuadas. Al igual que como el examen general de orina, sigue siendo siempre la orina la primera de la mañana. Buena pregunta química, gracias. Correcto, sí. Segunda, respecto a las ecuaciones para calcular bueno, la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, eh, lo que cambia en realidad son los nuevos elementos, son constantes, ¿verdad? Bueno, son constantes en hombre y en mujer, son dos constantes distintas. La que fue de, ¿qué? 2009, la más nueva. Sí, química, perdón, sí, sí, le escucho, le escucho. Sí, sí, mi pregunta es si lo que se adicionó fue las constantes, que no estoy segura a qué se refieren esas constantes. En la anterior, si no me equivoco, aquí en la Sí, de, ahí donde tenía la de, hay una donde tenía el año incluso, ya, ahí. sí, la seca de EPI, Ujú. donde nos dijo incluso que la alfa, ahí Sí, sí, donde sí. está, Claro, sí, sí es esta, ¿verdad? sí es esta. Sí, en realidad digamos, las potencias a las que se elevan las variables son o vienen estimadas de ecuaciones, regresiones lineales, etcétera, de muchos años de investigación.
Y eso, la verdad es que a veces en el laboratorio clínico, por ejemplo, cuando las empezamos a utilizar, la verdad es que la capacitación estuvo buena para todos, pero luego al momento que también estaba con eso, porque damos el diplomado de bioquímica clínica aquí con el químico Toño en Morelia, y dije yo, es que tenemos que tener algo práctico para todos, entonces me puse a hacer un Excel, y de hecho se los voy a compartir aquí con el químico Darío, Sí, para sí, que sí. lo puedan tener los asistentes Ah, a esta muy bien. charla, ¿no? Para que solamente metan lo básico y ustedes ya obtengan los resultados ahí. Muy bien. Sin embargo, cuando tenemos un equipo automatizado, pues tenemos el apoyo de los ingenieros Sí, para meter las fórmulas que les digamos. sí, Entonces, bueno, vamos a intentar implementarlo por allí, primero haciendo pruebas comparativas, ¿verdad? Pero ya nos mostró que da resultados distintos. sí, Pero tiene exacto. toda la razón en cuanto a la participación de los nutriólogos. Muchas gracias. Sí, Y ya por último, de verdad, soy muy hablantina, pero ya lo último. no, está bien, química. Ojalá y Adelante. pudiera compartirnos las fuentes de información Sí. respecto al Enegal. A mí me Ah, claro interesa que sí. mucho, ya que doy una clase que se llama Tópicos Selectos, Ujú. y debo confesar que Enegal no había escuchado, Cistatina sí, hace ya, como usted bien lo dijo, varios años que se está utilizando, ya ni siquiera lo tomo como un tópico selecto, pero Enegal me pareció algo muy interesante para poder compartirlo con los alumnos. Sí, química, gracias. Muy Muchas amable. gracias a usted. Ojalá y Sí, nos pueda compartir esas fuentes de sí, información. Muy gracias. amable. Sí, se las Gracias. Hasta comparto. luego. Gracias a usted. Qué amable. Sí, sí, química, gracias a usted. Rosa Carrillo, gracias por el comentario, muchas gracias. Y también aquí tengo la respuesta parcial. Yo sé que es con la medida, en este caso de los brazos, hay una técnica para poder para pesar al paciente y para sacar su talla cuando el paciente está inmovilizado. No sé cómo se llama química, se lo voy a investigar ahí, se la mando con el químico Darío, pero sí hay mediciones indirectas tanto para el peso y la talla que los nutriólogos ocupan. Las estimaciones entiendo que es la medida de la extensión de los brazos y otros parámetros, no sé cuáles son y hay un nombre específico para eso, pero sí hay maneras de hacerlo. Ahora bien, también la ventaja de estas ecuaciones que están aquí es que en algunas sí se ocupa el peso, en algunos otros casos no. Y también creo que no lo comenté tan de manera detallada, pero también la recolección de orina de 24 horas también es otro de los factores que podría ser una variable que afectara al resultado, porque no nos llevaran toda la orina y ya se eliminó. Pero esto del peso es muy importante. Lo investigo ahí con mis amigos los nutriólogos, pero sí hay formas de hacer una estimación del peso cuando el paciente está inmovilizado, pero no sé cuáles son química y si se la debo. Perdón, sí, gracias, química. Perfecto, maestro. Muchas gracias por responder las preguntas. Estoy checando si hay otra. Creo que tenemos tiempo para una más, Sí, una, química. una pregunta más. Bueno, ahí comenta la química Margarita que está interesada en su diplomado de bioquímica clínica. Sí, ahorita acabamos de terminar apenas la segunda edición que hemos hecho acá en Morelia con el Químico Toño y está abierto pues, a todo el país y a otros países, ¿no? Pero ahora que haya la promoción se la manda aquí el Químico a Darío para que se las comparta con toda su comunidad de químicos, colegas, seguidores y demás ahí en sus redes sociales para que estén ahí al pendiente. Pero la acabamos de terminar apenas fue y comenzando este año que terminamos el módulo, entonces el químico pues hace más, el químico Toño que tiene su instituto de capacitación, pues tiene más diplomados, ahorita está en los demás, tiene otros tres creo en curso y el de bioquímica no me ha dicho cuándo lo vamos a reactivar, pero sí les paso la información, con mucho gusto. Perfecto, maestro. Yo creo que pues, no vi otra pregunta más, ni en Facebook ni en Zoom. Entonces, más que puras felicitaciones de parte para usted. Entonces, igual. Gracias. Y hasta quizá más adelante estaría bueno también hacer un diplomado acá en la página con usted. Ahí luego estaría muy padre tener bioquímica clínica porque ya están cada vez muy interesantes los nuevos pruebas que están saliendo. Y la verdad está muy, muy interesante. Sí, Ya, químico, con mucho gusto. ya, de hecho, y a ver si luego hacemos una de perfil de lípidos como usted me comentó, que cuando le mandé mensaje que hay nuevas actualizaciones, ahí luego lo vemos con más calma y ya luego el diplomado. Esperemos que sí se pueda hacer. Sí, químico, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Perfecto, Y le maestro. envío la información. Perfecto, maestro. Entonces ya lo dejamos porque ya estaba muy su agenda ocupada. Igual le
Le agradecemos a toda la audiencia por participar en estas conferencias, tanto el día de ayer como el día de ahora. Ahorita pasamos la grabación de esta conferencia y cuando el químico nos hace llegar los documentos que comentó, ya se los hago llegar por ustedes mediante WhatsApp y por correo. Muchas Entonces, gracias. muchas gracias, maestro, No, al contrario, químico. Gracias a todos y saludos a todos los químicos, todos los colegas. muchas gracias, maestro, y saludos a todos igual. Y ahorita me reporto con ustedes en el grupo de WhatsApp. Saludos a todos, bonita tarde. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, Nos colegas. vemos. Nos vemos. Hasta luego, químico. Bye.